Patti Smith y Robert Mapplethorpe. Mapplethorpe. Algo que me encanta de Robert es que tenga tantas fotografías de flores como de penes. En la escena underground neoyorquina de los 70, que Patti Smith hablara de Dios, a mí me resultó muy llamativo. Yo me despierto un día con ese señor al lado, con esos collares de calavera. Y yo digo, bueno, le he conseguido todo lo bueno en la vida. A mí el arte me ha acercado mucho a Dios. Ajá. A la experiencia de Dios. Ya. Bueno, es que claro, ¿qué es Dios? Nosotros. Tú no te hubiese encantado. Es que yo lo estaba pensando cuando leí el libro. Digo, pero ¿yo por qué no he vivido yo en el Hotel Chelsea? Y estoy viviendo en la calle Urgell. Se le clasifica porque así es el mundo como homosexual, pero en realidad Robert era un pedazo de bisexual. Robert vuelve... Habría que preguntarle a él. Robert vuelve... Tú lo que quieres es que sea homosexual. Hombre, claro. No, hombre, a mí qué más me da. Robert vuelve... No, a mí me encantaría ser como más... Bueno, a ver, más bisexual, claro. Carlos. ¿Qué pasa, Ángela? Pues aquí estamos un día más. Nuestro segundo programa. En nuestro segundo programa, el segundo capítulo del podcast 2 en el incendio. Yo sigo con la misma ilusión o más y los mismos nervios, me encanta. ¡Qué maravilla! Estoy como cuando empiezas a hacer teatro, que estás de los nervios, pues así. Como cuando empiezas a hacer teatro, quieres decir... A ver, pues que es verdad que con el tiempo se te van quitando un poquito los nervios. ¿Sí? A ver, antes de una función yo siempre estoy nerviosa. ¿Tú sabes que a mí eso no me pasa? O sea, que si yo tengo los nervios igual y a veces peor. ¿En serio? Sí. Wow, pero Sí. A ver, yo cuando empecé me cagaba encima. ¿Sí? O sea, tenía diarrea no, qué agradable, pero me cagaba, pero ahora es verdad eso... que nos daba... Espera, yo diarrea ya no me da. En plan, pero el ya, día ya, antes, ya, a ver, ya. el día antes, Ya, yo estaba ya. 24 Ya. horas mal. Ya. Ahora me pongo nerviosa, pues Ya. empiezo a estar nerviosa, no sé, 3 Ya, horas ya. antes, yo qué sé. Ya, bueno, ¿Tú qué? Mira, yo me tranquilicé mucho cuando que escuché que a... Bueno, no me tranquilicé, pobrecito, ¿no? Joaquín Sabina, que le dio un ataque de pánico escénico, ¿no? Fue a Pastora Soler, Sí, a Imanol Arias en el teatro también, Ya. y entonces, claro, no, por supuesto, ojalá esto nunca ocurra, Madre, pero muchos digo... consuelos tontos, Pero digo, que bueno, siempre. no tiene que ver los años que lleve uno haciendo No, algo para que claro. tal. Escúchame, Ángela, yo Sí, quiero por dar favor. las gracias a las multitudes, las hordas, no, pero a todo el mundo que ha visto o escuchado nuestro primer capítulo y a la recibida tan calurosa que hemos tenido nuestros allegados, que se han puesto muy contentas de que lo hagamos. Pues la verdad es que sí, ¿No? ha sido muy bonito y estamos emocionadas. Hombre. Y aquí continuamos. Y yo quería destacar también que para este segundo capítulo, ¿por qué te has puesto tan guapo? Mira, me he puesto tan guapo porque... A ver, en este capítulo... En este capítulo nada es casualidad. Nada casualidad. Este Precisamente. capítulo va sobre dos personas que están aquí, que son Patti Smith y Robert Mapplethorpe. Mapplethorpe. Bueno, esta pareja fantástica viene a traernos un tema que es la vocación. Tú y yo estuvimos pensando, a ver, estos dos, ¿cuál puede ser el tema, no? Pero Digamos, escúchame, central. no me has contestado por qué te has puesto así. Ah, bueno, espérate, me he Claro. puesto así porque como veis, ellos tienen, y para quien nos esté escuchando, pues ellos tienen un estilón de Nueva York de los 70 insoportable. Y Son entonces yo me he puesto insoportables. hoy una camisa blanca y un pañuelo al cuello y unos pitillos negros porque yo ya quiero ser Robert y Patti. Porque uno de los protagonistas de esta historia era un pituco, que se llama. Era Ella muy también, pituco. ella muy también, estilosa, pero es verdad que él... No, ella era estilosísima. Eran los dos arte con patas. Sí. Pero es verdad que él tardaba tiempo y tiempo en vestirse. ¿no? También porque se había fumado un porro Es antes. verdad, sí. En fin, me doy cuenta de que en este capítulo es ella en realidad más conocida que él. Tú fíjate, ¿no? que... ¿No? Pues mira, está bien que vayamos alternando. Sí, porque seguro que nuestras y nuestros radioyentes conocen a Patti Smith, pero igual no conocen tanto a Robert Mapplethorpe. Por eso vamos a contaros hoy la historia de estos dos hablando de la vocación, por favor. Esta historia que es una amistad que primero fue un amor, ¿no? Como un primer amor, luego se transformó en amistad y está cargada de misticismo, premoniciones, magia, reciprocidad y apoyo mutuo.
Y además, pues eso, el tema central, digamos, va a ser la vocación. Ángela. Sí, yo quería decir, antes de meternos bien en tema, que yo no sé, Carlos, seguramente exista, pero yo no sé si vamos a encontrar una historia tan bonita como esta. ¿Qué es? Porque seguro que la has sabido, pero claro, lo bueno de esta historia es que tenemos una relatora que es una de las protagonistas de ella, ¿no? De la pareja, que es Patti Smith, que la cuenta con tanto amor, con tanta delicadeza, con tanto detalle, tan bonita, que dices, bueno, ¿cómo poder acceder a esos sentimientos, a eso que ocurrió de otra manera? O de una manera parecida, si no es cuando una la cuenta como lo cuenta Patti Smith. ¿Me explico? Entonces estoy que por un lado me encanta y por otro no quiero que se acabe este podcast, este capítulo, porque entonces ya será despedirnos de esta pareja, que es que de verdad la historia es preciosa. Os recomendamos a todos que os leáis el libro, también, que está cargado de unas fotografías, que la de la portada es la leche, pero hay unas fotos porque tremendas. Robert acabó siendo fotógrafo, ahora veréis. Hay unas fotografías que yo es que, bueno, me enmarcaría, me pondría aquí una pared llena. Son tremendas. Entonces, pues eso, por un lado quería comentar eso, y por otro, que a mí este tipo de historias me hacen volver a creer o reafirmarme en que realmente existe la magia, las almas gemelas, el destino. O sea, yo leo esto y digo, esto que hay invisible, esto que no, que parece, ¿no? Esta cosa esotérica que parece mentira, o que unos creen, unos no, yo leo esto y digo, esto es verdad. O sea, hay casualidades que no son casualidades, ¿no? Y por eso también yo hoy me he puesto la amatista. Fíjate por qué te has puesto la amatista. Pues porque en el libro aparece, bueno, hablan de numerología, de fechas, de tal, y hablan también de piedras, y hay un momento en el que nombran una amatista, y esta amatista yo me la compré en Nueva York. Fíjate tú dónde sucede esta historia. Porque nuestra querida amiga Ainara me dijo, por el momento que estaba yo en mi vida, tú necesitas una amatista. Y Ainara, ¿de cuándo sabe de piedras? Ella sabe de todo, ya lo sabes, que es extraordinariamente inteligente. Oye, que me recomienda a mí una. Pues oye, pues vete a Nueva York a verla. A verle, que me diga. Ella dijo, necesitas una amatista. ¿Para qué sirve la amatista? Pues esta piedra es protectora, es sobre todo para protegerte y curar. Muy bien. Entonces yo debía de necesitarla muchísimo en aquel momento, de hecho sí. Y claro, cuando leo aquí que la amatista tal, digo, bueno, aparte que lo pensé... Pégale un bocado y dame un cacho. No, esto no se puede romper. Bueno, pues ya me haré yo con ello. A ver el próximo capítulo cómo nos vestimos, porque ahora ya esto me coges vicio. En fin, pues eso, y ya para terminar, yo fui a un concierto de Patti Smith. ¿Qué me dices? Es que tú no lo sabes. No lo sé. Yo fui en Madrid a un concierto. ¿Hace cuánto? Hace mucho, pues yo en Madrid hace que no vivo 17 años. Fui allí porque de hecho me invitó, me avisó nuestra querida amiga Claudia, que también salió en el capítulo anterior, sí. Y me dijo, vete allí al concierto de Patti Smith, y fue terrible porque, terrible no, ella no, pero el público era, o sea, estábamos todos sentados, la gente era sosísima, no sé dónde era, pero era en el círculo de algo, no era de Bellas Artes, era el círculo de no sé qué, entonces era como un concierto privado, una cosa, y Patti, la pobre, acabó fatal, o sea, yo la veía que estaba flipando, en plan, por favor, os podéis levantar, la gente sosísima, como una burguesía. Qué raro aquello, ¿no? Sí, fue terrible. Y yo la vi a la Patti, que es buenísima persona, ella como disgustada, diciendo, bueno, sois más sosos, yo aquí... vengo de Nueva York. Que vengo de Nueva York y estáis aquí que parece que estáis muertos. Fue terrible. En fin, bueno, continuemos. Bueno, que no hemos ni empezado el podcast, ya llevamos 10 minutos. Vamos a intentar que no dure 4 horas. Venga. Pero como nos gusta tanto esta historia, vamos a ver si lo conseguimos. Vamos allá. A ver, Patti Smith es una de las leyendas vivas del rock desde los 70. Es compositora, cantante, poeta, artista visual, activista, absolutamente rompedora y carismática. Tiene más de 11 discos y 20 libros publicados. Ella empezó, de hecho, por la poesía y por el dibujo antes que llegara a la música. Y a Robert le pasó un poco lo mismo. Robert Mapplethorpe empezó por la pintura también, empezó haciendo mucha cuenta de collar, le gustaba mucho la bisutería, y se consolidó como uno de los fotógrafos norteamericanos más influyentes del último cuarto del siglo XX, con sus retratos en blanco y negro, donde capturó con la misma elegancia y minimalismo desnudos, flores, esculturas, artistas, estudios de sadomasoquismo o instantáneas de la sórdida noche neoyorquina. Tú sabes que a mí me encantan las flores. Sí. Entonces, algo que me encanta de Robert es que le encanten las flores y que tenga
tantas fotografías de flores como de penes. Totalmente. Y que para él sea lo mismo. Porque es que él decía que para él, sí, que es lo mismo. De hecho, hay muchas fotos suyas de flores que tú puedes ver claramente falos o coño. Porque también, de hecho claro. la flor es el aparato reproductor de las plantas, tiene todo el sentido. Pero eso me encanta. Además que fotógrafo, bueno, es un gran fotógrafo y las flores, qué bonito. Hay que decir que el libro que hemos mencionado antes lo escribió Patty. Ya diremos por qué lo escribió. Ella dice una cosa muy bonita al principio del libro, Ángela. Muchas cosas se han dicho acerca de Robert y se dirán muchas más. Los chicos adaptarán sus andares, las chicas se pondrán vestidos blancos y llorarán la pérdida de sus rizos, lo condenarán y lo adorarán, censurarán o idealizarán sus excesos. Al final, la verdad se halla en su obra, la esencia corpórea del artista. No se deteriorará. El hombre no puede juzgarla, porque el arte alude a Dios y en última instancia le pertenece. ¡Pum! O sea, se me acaba de poner la piel de gallina. Aparte, este es el inicio del libro. Es el inicio del libro. Esto es lo primerico que ella dice. Lo primerito. Aquí... Sí, ahí está. Bueno, totalmente erizado. Erizado. En este podcast vamos a hablar también de Dios, porque es un concepto al que Patty vuelve bastante. Y que ya veremos cómo está relacionado con el tema central. Efectivamente, pues vamos a explicar brevemente qué es la vocación para saber de lo que hablamos. Eso es, vámonos a la RAE, que tiene como 5 o 6 acepciones. La primera de ellas, vocación, viene del latín vocatio y significa, esta palabra latín, acción de llamar. La primera acepción es, ahí ya vamos rápidamente, claro, es que... inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión. Yo no había relacionado todavía el concepto de vocación con Dios así tan rápido. Yo tampoco, qué curiosidad. ¿Qué más? Advocación como segunda acepción. Inclinación a un estado, una profesión o una carrera. Que sería un poco, ¿no? Aquí el que nos compete, pero en fin. 4 sinónimos: inclinación, afición, preferencia, proclividad, tendencia, aptitud, gusto. La quinta, el antónimo, es la aversión. Mira, la aversión es lo contrario que la vocación, claro. Claro que sí, en plan, qué asco. Qué asco. El trabajo que no te gusta. El que te gusta. Quítamelo ya. Que no puedes parar de quererlo. Y sexto, femenino desusado, convocación, llamamiento. Bueno, me encanta esto de la vocación porque, claro, acción de llamar. Es un llamado. Es un llamado. Viene la vocación, te llama a la puerta. ¿Quién llama? ¿No? ¿Dios o quién llama? Claro. Claro. Pero, porque lo sientes un poco de esta manera. Es una cosa como que no puedes explicarlo como a Dios, ¿no? Que dices, claro. ¿Existe o no existe? Con la vocación dices, no sé por qué, pero tengo que hacer esto. Y no se puede racionalizar. Es un impulso que como la fe, ¿no? Es un impulso que tú sientes con total seguridad que tienes que hacer eso, pero no puedes explicar por qué. Claro, eso me pasaba a mí de pequeño cuando yo de repente identificaba una sensación que era como el hambre o el sueño, pero que era ganas de, en aquel caso, dibujar, escribir, tal. Y entonces yo me ponía nervioso y le decía a mi madre, mamá, tengo ganas de... Es como un hambre, como un sueño, pero es como ganas de dibujar o de tocar los papeles o tal. Y entonces mi madre me decía... Carlitos, eso es la pulsión creativa. Y a mí me sonaba como, ¿sabes? Si yo tuviera como un superpoder. Hombre, que tenía que utilizar. Pero escúchame, qué barbaridad. Muy bonito. A mí esas cosas no me pasaban de pequeña. Bueno, tú no te pones nerviosa antes de las funciones ahora. Ya, claro, igual es cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo, pero qué bonito. Muy pulsión bonito. Creativa. La pulsión creativa. Entonces, y cuando que tu madre también lo pudiera ver. Identificara. Porque tu madre que me dio un plátano. Tú lo que tienes es hambre, toma. Y pulsión creativa, cero. Carlitos, eso es la pulsión creativa. No se me y ella te daba las pinturas. Claro, o lo me daba, fuera. claro, lo que fuera. Yo era muy de papelería de pequeño. O sea, yo iba a toda la papelería. No. Y mi madre se iba de viaje y dije, mamá, tráeme cosas de papelería. O sea, me gustaban mucho los colores, los lápices, o sea, para dibujar, libros para tal. Y luego ya los cuadernos para escribir. Pero el dibujo lo has dejado un poco, tú no te Sí, fíjate. Yo. No, pues como Robert Mapplethorpe. Y mira que dibujaba bien. Mira, una cosa que me pasó antes de saber yo que íbamos a hacer este podcast y tal, pero creo que fue hace años cuando me leí el libro, que Patti Smith hablara de Dios, a mí me resultó muy llamativo. Ajá. Porque quizás en la escena underground neoyorquina de los 70, no sé yo si para mí era lo más predecible que alguien me fuera a hablar de Dios, ¿no? Claro. Fue de las primeras artistas que yo, ahora que están
como hay una apertura a hablar de Dios en el arte, tal cual. Pero yo fui una de las primeras artistas que recuerdo que nombraron a Dios. Ya. Digamos, en mi propia biografía. Robert no habla tanto, sí que habla de Dios de una manera distinta a Patty. Él le gusta mucho hablar de la palabra magia, que es una palabra importante para esta historia, que él utiliza mucho para hablar, por ejemplo, de lo que Lorca diría, llamaría el duende, ¿no? La magia es para Robert cuando aparece el arte, y de hecho cuando habla sobre Patty dice: fue la primera vez que me enamoré de alguien. Patty era una persona mágica, ella apoyaba lo que yo estaba haciendo, mi magia, y yo apoyaba la suya. Dice que fue una relación como de cuento, ¿no? Entonces este concepto de la magia les va a acompañar mucho a los dos en esta travesía. Les acompaña mucho, sí, son como los dos. Hay en un momento del libro que Patty dice: yo era una persona supersticiosa, luego no sé si pierde la superstición, pero igualmente están los dos conectadísimos con las casualidades, con ver señales. Y se dejan llevar por las señales, porque de hecho el libro de Pan de Ángeles que escribe Patty ya más mayor, dice que lo escribe porque lo ve en un sueño, porque es un sueño el que le dice que tiene que escribir ese libro. O sea, Patti Smith y Robert se dejaban guiar por las señales, por las fechas, las efemérides, los objetos. Sí, tenían amuletos, pensaban, ¿no?, que había premoniciones, o sea, eso está totalmente en sus vidas, y luego lo veremos, ¿no?, que los dos tenían una fuerte influencia católica. Y les encantaban también, ¿no?, las vírgenes, las imágenes. En fin, muy ¿Cómo curioso. estás tú con las señales ahora mismo? Con las señales, las cosas. Pues ¿sabes qué pasa? Que como yo en mi anterior juventud, ahora estoy en otra juventud, en la previa a esta, la juventud premadura. ¿Eso qué edad es, la premadura? Pues los de los 20 a los 35, diría yo. Vale. Pues yo fui muy neurótica con ese tema. O sea, yo necesitaba, o sea, si no me venía una señal me la inventaba, ¿sabes? Entonces, pero mucho, era muy... O sea, a mí de pequeña, que yo no sé si esto también es muy normal en la infancia, pero me ocurría esto de, si no toco el árbol, no sé qué, estas cosas, ¿no? Tampoco era muy catastrofista de pensar que se moría alguien, pero tenía estas cosas de que a veces era como, bueno, un poco de toque, o no sé, eso, leve, pero lo tenía, y luego me fui relajando porque vi que era una cárcel total, pero siendo en mi previa juventud, eso era muy, yo necesitaba darle a todo una explicación mística o casuística, o sea, no sé cómo decirlo. Entonces necesité relajarme porque también me di cuenta de que muchas veces me llevaba a buscar también a personas que me pudieran dar esa explicación, y entonces me sentí engañada. Hemos sido engañados. ¿Sabes? Entonces me relajé, y yo, porque creo que también hay mucho cantamañanas con estas cosas, y para mí en realidad es algo sagrado. Entonces, pero sí que crees en ellas. Sí que creo, sí que en las creo, señales. pero no... Sí, creo en que hay por ahí algo que lo ordena todo, pero como le tengo tanto respeto y creo que somos quizás como seres muy pequeños como para verlas con claridad, pues prefiero no engañarme, y me estoy explicando. Sí. Como que por respeto es como, bueno, cuando esté segura diré que es una señal, o siempre cuestionarlo y dudarlo, pero no por decir que no existe, sino tomármelo como desde un lugar más maduro. Muy bien. ¿Y tú cómo estás con las señales? Yo las señales también, tú sabes, soy muy peliculero, yo sigo creyendo en ellas a mi pesar. ¿Qué te puedo decir? Es que me parece la vida mejor, como me parece mejor la vida con Dios, ¿sabes? Me parece mejor. Entonces, sí, lo que pasa que, bueno, como tú dices, hay que saber leerlo, porque si no se te vuelven en contra, digamos. Se te vuelve en contra, claro. Creo que tiene que ver con escuchar, hay que saber escuchar. Bueno, es que te voy a leer una cosa de Patty que precisamente ella habla de eso. Creo que creer en Dios o creer en las señales tiene que ver con escuchar. Claro. Y punto. Es que yo creo que mi retirada, digamos, ha sido un baño, o sea, de humildad, en el sentido de ¿quién eres tú para decir que esto es así o esto es así, ¿no? Como déjate llevar.
y si es una señal lo sabrás seguro, ¿me explico? Entonces era un poco como no te flipes, que al final vas a explicar tú las cosas mejor que la vida, ¿no? Es fantástico, yo creo que tiene mucho que ver también con eso, con la humildad y con... Sí, totalmente. En fin. Vámonos. Entonces, bueno, si algo tienen en común Patty y Robert, como hemos dicho, es que de niños ya sintieron, bueno, esto no lo hemos dicho, ellos ya desde niños sintieron el llamado del arte, o sea, la vocación... Ellos lo tenían clarísima, la pulsión creativa la tenían clarísima, pero no sabían exactamente igual de qué manera, aunque cada uno empezó a su manera, ¿no? Pero que eran artistas, ellos lo tenían clarísimo o casi. Y esto a mí me parece precioso, el tema de que las vocaciones no sea algo que es siempre... o sea, que me gusta mucho que las vocaciones se puedan despertar siendo tú más mayor, ¿no? O que te aparezca una nueva vocación después igual de que has realizado unas anteriores. ¿No es cierto? ¿Tú siempre has tenido clarísimo que eras artista? Yo sí. O sea, no sé, he tenido muchos problemas con la palabra artista. Yo nunca dije de pequeño yo quiero ser artista. Pero sí que tenía claro, yo creo, que era algo con lo creativo. Creo que sí. Sí, Luego divagué y tal, pero en un momento quería ser trabajador social, psicólogo, periodista, pero en realidad siempre la cabra tira al monte. Ya, pues yo no, fíjate. No, fíjate. O sea, yo desde pequeña montaba obras de teatro con mi hermano y con mi prima y me encantaba, yo también me ponía a dar las noticias. Sí. Yo tenía una plancha, ¿sabes? De juguete, pero yo se lo usaba como la mesa del telediario de la 1. ¡Qué fuerte! Sí, pero nunca lo pensé así. Yo tenía un canal... Y luego, vamos, no tendré yo más vocación que... Yo tenía un canal de televisión. Y entonces yo tenía toda la programación hecha de por la mañana a por la noche. Y yo mismo me ponía las audiencias. Y luego ¿Tú te ponías las audiencias del día que tal día había salido? De cómo había este programa tal. Me encerraba, se llama el canal Diminutos TV. Diminutos TV. Y yo me encerraba en el cuarto y yo presentaba los programas y tenían que durar 20 minutos. Luego venía, primero era el telediario o luego ¿Y hacías varios personajes? Claro, o leía, ¿no? Decía, y ahora viene Bola de Dragón. Y leía Goku, ¿no? La sintonía tal. Y tenía que durar 20, porque era muy friki también del tiempo. Tenía que durar 21 minutos tal. Entonces yo llevaba, a veces venía mi hermano a colaborar como tertuliano. Eso te iba a decir, sí, pero... ¿Y eso no está grabado? No, porque era muy pequeño. Pero es que de hecho hacía, yo para las cortinillas, para la cabecera, yo ponía un programa que se llamaba Esto es Espectáculo, que yo creo que ya existía, entonces recortaba post-it y ponía Esto es Espectáculo en la, ¿cómo se llama? Lo de una ventana, donde se abre una ventana. El alféizar. El alféizar, qué bonita palabra. Bueno. Y entonces yo y soplaba para que se cayeran las letras, o sea, hacía yo lo... Ay, Carlos, por favor. Sí, total. Fíjate. Yo tenía un programa de radio que eso sí que está grabado, que me da miedo escucharlo, con mi prima, que se llamaba Lo que a ti te mola, y tengo grabadas, tengo las cintas. Muy fuerte. Aquí estamos tú y yo realizando nuestros sueños de infancia. Totalmente. Qué bonito. En el próximo podcast vamos a aquí una plancha en honor a... Tú fíjate, ¿sabes? Como darle la vuelta. Bueno, a ver, que llevamos ya 4 horas y hemos empezado. A ver, las fuentes de este programa, sobre todo nos hemos basado, por supuesto, en este libro que se llama Just Kids, Éramos unos niños, publicado por De Bolsillo, escrito por Patti Smith y ganador del National Book Award de no ficción en 2010. Y los documentales Robert Mapplethorpe, Look at the Pictures, del año 2016, de Randy Bailey y Nick Fenton, y Patti Smith, Dream of Life, del año 2008, con guión y dirección de Steven Sebring. Pues vámonos con el contexto en el que estas dos personas se conocieron, que fue en Nueva York en 1967. En cuanto al clima político y social, la ciudad de Nueva York vive bajo la sombra creciente de la guerra de Vietnam, con protestas estudiantiles, objetores de conciencia y una mayor radicalización del discurso político. En Harlem y en otros barrios se arrastran las tensiones raciales tras los disturbios del 64 y el 65 por el asesinato de un adolescente afroamericano por un policía blanco fuera de servicio. Nos suena esto de asesinar a afroamericanos por parte de policías blancos, y de Malcolm X. Y el verano del 67 será especialmente convulso en varias ciudades de Estados Unidos, como bien recalca Patty en el libro. Sobre la escena cultural, podemos decir que especialmente en el Lower East Side y en el East Village se concentran poetas, performers, músicos, artistas visuales, se editan revistas underground, hay lecturas públicas, happenings, y conviven los últimos restos de la generación beat, y aparecen los primeros gestos de lo que derivará en el punk neoyorquino una década después.
Aunque Nueva York está lejos de ser una ciudad glamorosa. La economía de Estados Unidos crece, pero Nueva York va por otro lado porque pierde industria, el empleo se vuelve más precario y la desigualdad aumenta. Mientras el país va bien en términos generales, Nueva York entra en una fase de deterioro urbano, edificios medio abandonados, criminalidad palpable y los aspirantes artistas pudiendo encontrar de esta manera alquileres bajos en zonas degradadas. Patty describe el contexto de aquel 1967 de esta manera. Fue el verano en que murió Coltrane, el verano de Crystal Ship. Los hippies alzaron sus brazos vacíos y China hizo detonar la bomba de hidrógeno. Jimi Hendrix prendió fuego a su guitarra en Monterrey. AM Radio retransmitió "Oh to Billy Joe". Hubo disturbios en Newark, Milwaukee y Detroit. Fue el verano de la película Elvira Madigan, el verano del amor. Y en aquel clima cambiante e inhóspito, un encuentro casual cambió el curso de mi vida. Fue el verano en que conocí a Robert Mapplethorpe. Bueno, yo de verdad, cómo me hubiera gustado a mí vivir esta época. O sea, imagínate, estar en el año 68, ¿no? Con todas esas revoluciones empezando, con todo ese... Claro, yo leyendo este libro y metiéndonos en esta historia, uno se da cuenta que es un mundo que terminó, ¿no? Ya. Un mundo también donde, no sé, la importancia de lo artesanal, del material, de los objetos, de esa vida de artistas tan... No sé cómo decirlo, pero sobre todo me llamaba mucho la atención, claro, era el mundo analógico todavía, ¿no? O sea, cada objeto estaba, cada fotografía, cada objeto tenía como todo un peso y un significado que ahora... no estoy diciendo que cualquier pasado fue mejor, ¿no? Pero casi. Pero casi. Bueno, nos vamos para atrás un poco para hablar de los orígenes de Robert Mapplethorpe, que nace el 4 de noviembre de 1946 en Queens, Nueva York. Es el tercero de 6 hermanos, hijo de Harry, su estricto padre, no sé qué me pasa, estricto padre, ingeniero electrónico y aficionado a la fotografía. Su madre, Maxie, para la que Robert era el niño de sus ojos, era como el favorito. Robert se cría en el típico suburbio americano de calles anchas, casas idénticas con banderas de Estados Unidos y porches delanteros, que se llama Floral Park. Robert diría era un ambiente muy seguro y un buen lugar del que venir y un buen lugar de donde irse, ¿no? Su padre tenía un estudio de fotografía en el sótano, pero Robert nunca le prestó mucha atención. A él lo que le gustaba era dibujar y hacer collares para su madre. Era un muchacho travieso al que también le gustaba ser monaguillo en la parroquia del barrio, Santa María de las Nieves. Robert hizo muy buenas amigas con el sacerdote e incluso le hacía dibujos religiosos como retratos de la Virgen María, y en el documental el cura dice: yo me di cuenta cuando vi esos dibujos que tenía mucha influencia de Picasso, este niño ya, ¿no? Yeah. Que es verdad. Es verdad. Si ves el documental y ves esos cuadros, dices, ¿cómo? Sí, sí. Robert decía, tenía amigos, pero era un solitario, siempre estaba dibujando y ya en el instituto sabía que quería ser artista. Fuera lo que fuera, ser artista. Tan pronto como pude, empecé en la escuela de arte y me mudé a Brooklyn. Su padre Harry estaba en contra de esto, ¿no? Que se fuera a estudiar arte. Decía, el arte está bien como hobby, pero ¿qué vas a hacer con el arte? En Pratt, que era la escuela de arte de Brooklyn, donde Robert estudió, hizo dibujo, pintura y escultura. Él dijo sobre esa época: yo nunca tuve deseo de ser fotógrafo. En la universidad tuvimos la asignatura y la odiaba. Me parecía una forma de arte menor. Yo era un snob. Robert tomaba negativos de las fotografías que hacía su padre y los presentaba en los trabajos como suyos. Además, en aquella época tenía un mono con muy malos modales que se llamaba Scratch, que significa rasguño o arañazo. Y garabato, ¿no? Y garabato. E iba por la universidad con él en el hombro y una capa negra. O sea, él ya era personaje, pintaba maneras. Total, que como proyecto de final de carrera tenían que hacer un instrumento con huesos. Y en ese momento muere el mono, muere Scratch, y entonces Robert le corta la cabeza, la hierve y hace con él el trabajo. Que a mí esto me parece muy representativo de como precuela del tipo de arte que va a hacer Robert, ¿no? Ya. Qué fuerte. Él se gradúa en el año 1967, que es cuando va a conocer a la persona que cambiaría su vida. Qué bonito esta historia. Vamos con Patty. Patricia Lee Smith nació un lunes como Robert. Un lunes 30 de diciembre, cuando se casaron mis padres, por cierto. Y yo nací un lunes también. ¡Ah! Es que todos son señales. ¡No sabía! Yo nací un martes. ¡Anda! Fíjate. Nevaba yo cuando nací. ¿También? ¿Tú nevabas tú también? No, pero que nevaba cuando Patty Lee nevaba. Bueno, nevaba. Ella nació durante la gran nevada de ese año. ¿Pero ellos dos nacieron el mismo año?
No, vamos a ver. O sea, sí. Sí, el mismo año, en 46. 4 de noviembre en el 46, eso pero Patty nació nevando. Nevando, pues yo también, el lunes nevando. Ay, qué bonito. Sí. Quina casualitat. Toma, la noche que Isabel Pantoja hizo su concierto de regreso después de haberse muerto, Paquirri era. ¿No? Paquirri. Hombre, que también... Es que están mis dos abuelas, perdón, están mis dos abuelas viendo el concierto en casa de mi abuela de Valdepeña, y entonces mi abuela que venía de Jerez, bueno, en fin, y entonces mi abuela paterna no se quería ir al hospital, mi madre ya pariendo porque quería terminar el concierto de Isabel Pantoja, ¿tú te puedes creer? Y mi abuela materna histérica diciendo, Pili, por favor, vámonos, que mi hija va a parir. Bueno. Marinero de luces, y yo aparecí. Así estás tú con este pañuelo tan guapo. Perdón. No, me parece nacido el lunes. Historia. Nacidos el lunes, total. La criaron Grant y Beverly Smith, aunque con 65 años, Patty, aquí se abre un melón que no lo vamos a poder abrir. Yo les digo a todas las oyentes y oyentos y tal del podcast, por favor, hay tanta mandanga, tantos intríngulis, que es que dan ganas de leerse, de verdad, leos el libro, porque no nos da la vida para contaros no solo lo que hay en el libro, sino lo que descubres después cuando... Bueno, es que las vidas de las personas, la verdad es que son interesantísimas. Bueno, en general. Bueno, Patty, con 65 años, mientras escribe su libro Pan de Ángeles, descubre que su padre biológico no era Grant, sino Sidney. ¡Madre mía! Un descendiente de rusos huidos a Ucrania y establecidos en Filadelfia. Su madre se muere antes de que le pueda contar la historia. Bueno, es una movida. Lo que pasa es que no lo vamos a contar más, porque en realidad Patty, cuando escribe este libro y cuando conoce a Robert, él sigue pensando que Grant es su padre biológico, y además lo sigue considerando como su padre porque fue quien le crió y le quiso y, en fin, y quien le influenció toda su vida. En fin. Entonces, su madre, por otro lado, Grant era un currante de maquinaria industrial, le influyó, pues, ¿no?, como con el tema de los derechos sociales, ¿no?, de la conciencia que podía tener Patty sobre la igualdad y demás, pues ahí estaba su padre, y su madre, testigo de Jehová, influyó mucho a Patty en el sentido de la espiritualidad, Dios, lo católico. Dice, mi madre me enseñó a rezar la oración que su madre le había enseñado a ella, pero no satisfecha con mi oración infantil, pronto le pedí a mi madre que me dejara inventar las mías. Qué bonito. Terminé experimentando una clase distinta de oración, una oración silenciosa que requería escuchar más que hablar. Fíjate tú. Lo que has dicho tú sí, antes. Es que no se puede soportar. Bueno, y sí o no, Patty y Robert, esta influencia que tienen del catolicismo, sin duda les hizo comprenderse, ¿no?, quizás sin palabras. Pero sobre todo a Patty le acabó gustando mucho más leer que rezar, influenciada también por su madre, que era una lectora empedernida. Y aunque leer le apasionaba, ella misma escribió: la necesidad de expresarme era mi deseo más fuerte, y mis hermanos fueron los primeros que conspiraron conmigo para sacar partido a mi imaginación. Ella cuenta que los utilizaba para hacer sus obras de teatro, que le seguían la bola. Y es verdad que la vida familiar para Patty ha sido muy importante durante toda su vida, desde la familia de la que viene hasta la que formó. Y sus hermanos, ella tiene 3, sobre todo Linda y Todd. Todd murió unos meses después de que muriera el que fue el marido de Patty, bueno, todo un drama. Bueno, fueron muy importantes para ella. Kimberly, la pequeña, no tanto, pero bueno, es importante recalcar esto para entender un poco a Patty, ¿no? Como es ella en su personalidad y lo que le importa en la vida. Cuando nace Kimberly, la cuarta, se van a New Jersey, que será desde donde ella parta para irse a Nueva York. Bueno, desde pequeña Patty se reivindicó a sí misma, y su característica androginia estuvo allí desde el principio. Por ejemplo, con 11 años ella juega siempre con los vecinos del barrio y con sus hermanos. Ella es la capitana general, juegan a luchas y demás. Entonces su madre en un momento le dice: Patty, por favor, ponte ya una camiseta, ya tiene 11 años, repito, porque no puedes ir ahí, que en breve vas a convertirte en una señorita. Y coge Patty y le dice, protesta y le dice con vehemencia: yo no voy a convertirme nunca en nada salvo en mí misma. Toma ya. ¿Y eso quién lo dice también? Ana Isnin. Bueno, es que yo me caigo de culo, o sea, yo leo esto y digo, por favor, en fin. Bueno, rescato este pasaje que habla precisamente de la vocación, porque en una visita de Patty siendo niña al Museo de Arte de Filadelfia, con sus padres, sus hermanos, ella dice: en mi fuero interno sabía que me había transformado, conmovida por la revelación de que los seres humanos crean arte, de que ser artista era ver lo que otros no podían ver. Pese a mi deseo, nada me indicaba que tuviera vocación de artista. Ella, mira, se me ha puesto la piel de gallina, imagínate qué disgusto. O sea, ella ve el arte tal. Me planteé si estaba destinada a ser artista. No me importaban los sufrimientos de tener vocación, sino carecer de ella. Fíjate.
No hay una pequeña duda de decir, esto que me gusta tanto, yo quiero formar parte, ¿no? Bueno. Es que te puede venir, o sea, yo no sé, yo creo que la perdí en algún momento de la adolescencia o que estaba interesada por otras cosas, pero es muy emocionante pensar que tú hacías obras de teatro con tus primos o con tu hermano tal, y yo también, y 30 años más tarde estamos este fin de semana haciendo funciones juntos. Es que es precioso. Es precioso. Porque no hacemos ese paralelismo, pero, hostia, es muy emocionante si lo piensas. ¿No? Pero yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar teatro, no en el laboratorio, sino en la escuela en la que estuve antes, yo dudaba mucho de si era artista. Yo pensaba que no, No, es que luego, no lo era. Luego hay que... Pero fíjate, ¿no? O sea, te metes en la escuela como, bueno, a ver si... Y estaba convencida de que no era nada creativa. O sea, este sufrimiento también era como, ay, yo quiero formar parte de este mundo, pero igual no valgo para eso. También porque a veces creo que se malentiende lo de ser artista, que es un oficio como otro cualquiera. O sea, es decir, que como se le pone como suena tan rimbombante, ¿no? Yo me acuerdo que nos costaba decir, soy actor, soy actriz, o soy artista, nos costaba muchísimo. Pero porque se le pone como sí, no sé, sí, supongo como una cosa petulante que en realidad, bueno, es como, es un oficio. Sí. Es un oficio. Que tiene que ver, evidentemente, estamos hablando que tiene que ver con la vocación, con una acción de llamado, tal, no sé qué. Sí, yo creo que tiene, evidentemente, conexiones muy espirituales. Pero bueno, es que lo espiritual también forma parte de la vida y de... Claro, tal. Ese es el tema, ¿no? Cuando lo espiritual parece una cosa mágica que solo unos cuantos son los elegidos y entonces... ¿Qué coño? Nadie, todo el mundo. Claro, y a ver quién lo dice, quién es el elegido y quién no. Eso es, pero es que... Sí. Sí. Bueno, su familia era obrera, nada pudiente, y ella a los 16 años ya comienza a trabajar en una fábrica. Y aquí dice una cosa muy bonita: me refugiaba en mis ensoñaciones mientras trabajaba de estajo. Esto lo destaco porque cuántos artistas han tenido que trabajar, ¿verdad?, en lo que no les gustaba. Pues... En fin, todo el mundo. Suspiraba por ingresar en el círculo de los artistas, dice, su hambre, su modo de vestir, su proceso creativo y sus oraciones. Solía jactarme de que un día iba a ser la amante de un artista. A mi mente juvenil nada le parecía más romántico. Me imaginaba como Frida para Diego, musa tanto como creadora. Soñaba con conocer a un artista a quien amar y apoyar, con el cual trabajaría codo con codo. Me encanta que los sueños se hagan realidad. Hombre. Es precioso. Bueno, aquí ocurre algo importante, porque en 1966 se queda embarazada Patty con 19 años de un chaval de 17. La echan de la facultad de magisterio cuando se enteran y bueno, ella decide no decírselo a él porque dice, bueno, este chiquillo es más joven que yo, no se entera de nada, no se puede hacer cargo y además yo quiero ser artista. Entonces, bueno, es una movida muy grande, se lo cuenta a sus padres tal y deciden dar en adopción al niño, que era una niña, a una familia católica. Entonces, bueno, ella da a la niña en adopción y ahí decide que tiene que ser, que tiene que hacer algo con su vida y que tiene que ser artista. O sea, una vez ya que la deja con la familia, obviamente fue muy difícil para ella, se tuvo que esconder porque mira, yo esto no habla mucho Patty de cómo se lo tomaron sus padres y demás. Yo creo que Patty es una persona es muy buena gente, me parece muy buena, porque no habla mal de nadie en el libro. O sea, no habla mal, pero ni poco. O sea, quiero decir, es verdad. Hay como cosas igual que... Sí que dice cosas que le molestaron, sí, pero desde un lugar muy, muy, muy constructivo. Muy constructivo y siempre trata de ver el lado bueno de las cosas, sí, o de comprenderlas, ¿no? ¿Por qué esta relación es así? ¿Por qué tal? Me parece que es un ser de luz. Sí. No sé, porque claro, de eso dices, hombre, ¿cómo fue? ¿Qué te dijeron tus padres? ¿Qué te dijo tu madre testigo de Jehová? Es fuerte. Pero ella lo nombra, da el hecho y sigue para adelante. Bueno, entonces ella hace una evaluación de su vida y dice, yo me tengo que pirar. Entonces busca amigos que estuvieran estudiando, o sea, había amigos suyos que se habían ido al Institut Pratt de Brooklyn, donde estudiaba Robert, y dice, bueno, es que esto es muy fuerte, y dice, me voy con los pocos dólares que tenía. Se va primero en un bus a Filadelfia y después coge otro bus desde la estación a Nueva York. Pero cuando llega a comprar el billete cuesta el doble que la última vez que había viajado. Entonces la pobre, agobiadísima, porque es que, claro, de no tener un duro. Claro. Es muy fuerte. Avergonzada dice, voy a llamar a mi hermana Linda, con la que tiene una gran relación, porque en plan no quiere llamar a sus padres de la vergüenza. Y está en la cabina Carlos, que es que a mí esta historia me parece tremenda. Claro, ¿cómo no va a ver ella eso como una señal del cielo? Vamos, de pronto le queda dinero para llamar, pero ve que hay un bolso blanco de charol en el estante que hay debajo del teléfono.
Lo abre, hay un guardapelo y $30, creo que decía, sí, que era casi el sueldo de una semana de su último empleo. Entonces ella dice, ella ya había robado, que es un libro muy importante para ella, que es Iluminaciones de Rimbaud, que Rimbaud le acompañó durante toda su vida, entonces ya había hurtado, ¿no? Que dice ella que se imagina que es como Jeanette. Y entonces dice, bueno, mira, lo voy a tomar como una señal, me voy a quedar los $30, el bolso lo deja, no me acuerdo bien, por ahí para ver si alguien lo encuentra, y deja el guardapelo, y dice que siempre le está agradecida a esta benefactora anónima porque, vamos, si no se deja, esa señora que se dejó aquel bolso no se lo deja, igual no tenemos este libro aquí. Ni tú y yo estamos aquí hablando de esto. Es que me parecen estas cosas que gracias a la benefactora gracias anónima. a aquella señora que se olvidó el bolso entero con los $30. Entonces ella los coge y dice, chao. Total, que se va a Nueva York y se va a buscar a esos amigos a la dirección en la que pensaba que estaban, pero se habían mudado. Entonces... Claro, como no había móviles, tú te ibas allí... Bueno, es que me parece alucinante. Es que es tremendo. Es tremendo. Es que, claro, tenemos que entender que es otro... Es otra movida. Es otra película. Yo nunca he estado en mi vida, por suerte, tan desprotegida como... Yo creo que la vez que más desprotegida he estado es cuando me fui yo sola allí a Palestina, pero enseguida en el aeropuerto me encontré con otras compañeras, ¿qué tal? Pero aquel momento tampoco había móviles. Hombre, sí. No, que era el 2005. Así sí que había móviles, claro. pero no era smartphone. claro, Entonces no tenías Nokia. ni cobertura, era Claro. yo qué sé. Es la vez que yo más he sentido, estoy aquí o me encuentro con alguien o no sé qué hago. Hombre, Sí. Claro, Palestina, Nueva York, voy a decir. Y claro, una desprotección total. Es fuerte, ¿no? Entonces ella va y habla con el nuevo inquilino y dice, el nuevo inquilino fue educado. O sea, el nuevo inquilino del piso donde pensaba que estaban sus amigos, claro, que no estaban ya. Que no estaban. Vale. Entonces el chico que está allí, pues dice que fue educado, me señaló una habitación del fondo y sugirió, estén atentas ahora, por favor, porque es que se va a encontrar con Robert, por favor. Me señaló una habitación del fondo y sugirió que su compañero de piso podía saber la nueva dirección. Entré en la habitación. Había un muchacho dormido encima de una sencilla cama de hierro. Era pálido y delgado, con una oscura mata de pelo rizado. Tenía el torso desnudo y collares de cuentas alrededor del cuello. Me quedé quieta. Él abrió los ojos y sonrió. Cuando le conté mi difícil situación, se levantó de un salto, se puso las sandalias y una camiseta blanca y me indicó que lo siguiera. Nunca había visto a nadie como él. Me condujo hasta otra casa de Clinton Avenue. Se despidió con un breve saludo, sonrió y se marchó. Y la pobre Patty se pasó el día esperando a los amigos que tampoco vivían en esa dirección, y esa fue la primera, como Carlos contará ahora, la primera de muchas en las que dormiría en la calle y pasaría un hambre terrible. Yo cuando leía ese capítulo, durmiendo en la calle, pasando hambre, de verdad que me quedaba, digo... Una chica de 20 años, ¿no? Que tenía 19. Tenía 19, o 20. Estaba por cumplir 20. No. Me parece alucinante. No, y cuando cuenta que se hace amigo de este vagabundo, ¿no? Que se ven por el día, pero luego cada uno va a dormir a un sitio y no se cuentan dónde duermen. Bueno, ella... Es que yo no sé si sería tan valiente de hacer eso. Ya. Yo creo que también, no sé, pero supongo que la debió de ayudar a aquellos ejemplos, como ella habla tanto de Jean Genet, de Rimbaud y tal, como de este, Claro. de este artista... Ella quería vivir eso. Quería vivir eso, de ese artista Esas durmiendo bajo los penurias. puentes. Sí, de esos seguramente. comienzos. Que eso ya aquí por lo menos, ¿no? Yo qué sé, es que como claro, ya no te tienes nos que ir a Nueva conocemos. York, porque ahora está YouTube. Claro. Qué pena más grande. Qué pena. Bueno, hija, a ver, quiero decir, claro, tú ya puedes Fíjate qué empezar frase, ¿eh? Ya no te tienes que ir a Nueva York porque ahora está YouTube. Claro. Bueno, Yo la verdad, o sea, todo bien con la tecnología, pero a mí me hubiera gustado nacer en otra época. Ya lo he dicho. ¿sí? ¿En qué época? Pues en esta. Por ejemplo. A mí el móvil no me gusta. A mí tampoco. No me gusta A mí nada. tampoco. Es que ojalá Pero qué bien que exploten. hayamos conocido el mundo sin móvil. ¿Cuántos años? 15, ¿no? Estuvimos. 15 años. De verdad, es que no me No, gusta. no, es que la vida es mucho más bonita sin él. Sí, es que se pierde mucho romanticismo. Tú y yo que Mucho. somos románticas a rabiar. ¿Tú te acuerdas el mes que yo estuve sin móvil? En un agosto. Un agosto. Hace 2 años o 3, Hace ¿no? 2 años. Yo no sé, lo que es difícil. Que te propusiste estar sin móvil un mes. Y estuve un mes sin Y te móvil. llamaban aquí al fijo. Me llamaban al teléfono fijo y me tocaban abajo la puerta. Me encanta. Y yo porque- escribía cartas. ¿Yo dónde estaba? No en lo sé. México, creo. En México. Sí, o sea que no pude yo estaba de viaje, pero no pude yo O sea, cada vez que sonaba el teléfono llamarte al fijo.
O sea, tú no sabes la ilusión que me hacía. O sea, qué era... maravilla. Mira, no voy a tener... Es que no puedo no tener móvil. Bueno, en fin, continuamos. Bueno, entonces, seguimos en 1967. Patty, tras dormir en sofás de conocidos, portales y parques y entablar amistades con vagabundos al más puro estilo Jean Genet, había encontrado trabajo en la librería Brentanos, que tenía, aparte de libros, un departamento de joyería y artesanía. Allí de repente aparece un chico delgado con gesto infantil y grandes ojos verdes, rizos y collares de cuentas. ¿Quién será? Pues el que había visto en la cama. ¡Qué bonito! Este chico, Robert, que se acerca al mostrador y le pide la pieza, justamente elige de todo lo que tenía allí Patty para vender, la pieza favorita de Patty, que era un collar persa. Entonces ella se lo envuelve a él y le dice... No se lo regales a una chica que no sea yo. ¿Cómo es esto? Ella, qué directa. Ella... Además que luego le dio vergüenza, ¿no? Dice, ¿en qué momento le he dicho yo eso? Pero o sea, no se lo regales a una chica que no sea yo. Ay, por esto favor. Es como, no me pidas el número que te lo doy, ¿no? Qué maravilla. Él sonrió y le dijo, descuida. ¿Cómo sería en inglés? Bueno, es que por favor no hemos... ¿Qué sería? ¿Cómo sería descuida? Pues ahora mismo no me sale. Por favor, es que aparte vamos a ver una cosa que no hemos comentado suficiente. Lo guapo que era Robert. ¿Te parece muy guapo? Sí. Por favor, me parece insoportablemente es bello. Muy guapo en algunas fotos y en otras no tanto. No, es guapo todo el rato. Tiene una belleza particular. No, es guapo todo el puto rato. O sea, yo sinceramente, ¿qué te diga? Es una cosa... Es una cosa que no se puede soportar. Yo no puedo soportar. Sí, la verdad es que es guapo, mira. Vamos a ver. Bueno, claro. No. La última foto de todas, que sale él recién levantado, que yo me imagino que es... Bueno, sí, esa... Yo me despierto un día con ese señor... Con ese señor al lado. Con esos collares de calavera. Y yo digo, bueno, le he conseguido todo lo bueno en la vida. Escúchame, cuando ella le dice no se lo regales a una chica que no sea yo, él sonríe y le dice, descuida. Pasa una semana y Patty, que está claro, todavía no ha cobrado la chiquilla, entonces está que no tiene un duro, está fatal. Entonces duerme a escondidas en la tienda, cuando cierran sobre su abrigo, cuando todos marchan, ¿no? Esperaba encerrada en el baño. Al día siguiente para aparecer allí como, ¿no? Como si no hubiera, si viniera de su casa. Claro, todo el mundo pensaba, ¡ay, qué madrugadora, qué buena trabajadora! Total, que resulta que hay un escritor que merodea todo el rato por la librería y le hace, tapetescos, y entonces... que su madre le había advertido, ten cuidado con los señores extraños, que te vayan con los extraños. Sí. Pero entonces ella dice, mira, me invita a cenar, voy a que me dé de comer allí, tiene una cita. No hubiese ido. Claro. Entonces ella, en la cita, evidentemente come y ya se quiere ir. Y ellos llegan al parque Tompkins Square, que no sé si es un parque o una plaza, ya le preguntaremos a Ainara. Y entonces está ya allí ella en el banco con el otro le insinúa que vayan a subir a su casa a tomarse una copa, ella dice, ¿ahora qué digo? ¿Y quién aparece otra vez? Bueno. El chico del collar persa. Y entonces ella corre hacia Robert y le dice, finge que eres mi novio. No, le dice, ¿te acuerdas de mí? Ah. Y él le dice, por supuesto. Por supuesto. Hombre, por y entonces favor. ella le dice, finge que eres mi novio. Y entonces, por supuesto, pues Patty se va con Robert, se dan la mano y pasan la noche juntos de un lado para otro hablando sin parar. Patty lo cuenta diciendo... Me sorprendió lo cómoda y abierta que me sentía con él. Más adelante me dijo que se había tomado un ácido. Yo solo había leído sobre LSD en un librito de Anna Isnin titulado Collage. Aquí un poquito de crossover, de cruces entre artistas. Exacto. Escúchame, para pasar la noche se colaron en el piso de un amigo de Robert en Brooklyn. Él le enseñó sus dibujos y aguafuertes y en uno de ellos, que se llama Día de los Caídos, Patty encontró una señal. Me sorprendió la fecha, el día de Juana de Arco, el mismo día que yo me había prometido hacer algo con mi vida delante de su estatua. Se lo conté y él respondió que el dibujo simbolizaba su compromiso con el arte, contraído ese mismo día. Me lo regaló sin vacilar y comprendí que los dos habíamos renunciado a nuestra soledad y la habíamos sustituido por confianza. Bueno, esta frase... Esto... Ahora se me ha puesto la piel de gallina de la pierna. Fatal. Patty se refiere a un día antes de conocer a Robert en el que delante de la estatua de Juana de Arco ella prometió, ¿no? Exacto. Ir a por todas en la vida. Entonces se mudan juntos. Robert, por supuesto, enamoradísimo de ella también. Trabajan de día. Crean de noche en este pequeño apartamento que tienen en Brooklyn. Robert hacía instalaciones en las habitaciones. Patty dibujaba mientras escuchaban discos y leían poesía.
Patty también escribía poemas. Cuando paseaban de noche miraban a Venus y la llamaban su estrella azul. De hecho, Robert firmaba, ¿no? Robert, y la última T era una estrella azul en homenaje a la unión de ellos dos. Tenían un juego precioso, Ángela, que se llamaba Un día tú y otro yo. Y entonces, el día que te tocaba a ti, tú me tenías que proteger a mí y estar súper alerta, y el día que me tocaba a mí, al revés. Para que tú pudieras desarrollar, ¿no? Para que cada uno pudiera desarrollar su arte. Esto me parece una maravilla. Patty en el libro describe, ¿no?, estos días de la siguiente manera. Nos sentábamos en el suelo y comíamos espaguetis mientras examinábamos su nueva creación. Su obra me atraía porque su vocabulario visual era afín a mi léxico poético. Aunque pareciera que estábamos evolucionando en direcciones distintas, Robert siempre me decía: nada está terminado hasta que tú lo ves. Es que... Bueno, yo quiero ser uno de ellos. O meterte en medio. Meterme en medio. Que te abrace. Verlo así. Sí. Bueno, en aquellos meses la obra de Robert, decía Patty, que giró hacia el catolicismo, ¿no? Volvemos a toda esta influencia de su infancia, también a la iconografía, como por ejemplo el Cordero, la Virgen, Cristo. Robert diría más tarde: la iglesia me conduce a Dios y el LSD al universo. El arte me conduce al diablo y mantengo sexo con él. Bueno, Robert tiene una relación muy, muy interesante entre Dios, las drogas y el diablo también, ¿no? Porque es como una especie de puente. En estos días Robert va a colocar un día sí otro también, porque son también unos años donde el LSD, el ácido y tal, estaban muy, muy, digamos, habían permeado mucho en la vida cotidiana. Y luego, digamos, como ese viaje de la luz a la oscuridad de Robert, digamos, sería muy interesante también como, ¿no?, que se puede ver, ¿no?, en su evolución como artista. Patty cambia de trabajo a otra librería que se llama Scribner's, donde rápidamente le ascienden a departamento de ventas. Ella seguía descubriéndose como ilustradora y poeta, pero se sentía, Ángela, desconectada de todo lo que perteneciera al mundo de Robert y al suyo. Se sentía desconectada de todo lo que no perteneciera al mundo que había construido entre Robert y ella. Claro. Quien quiere no estar ahí. Claro. Decía: en mis momentos bajos me preguntaba cuál era la finalidad de crear arte. ¿Para quién? ¿Estábamos encarnando a Dios? ¿Dialogando con nosotros mismos? ¿Y cuál era el objetivo final? ¿Tener nuestra obra enjaulada en los grandes zoológicos del arte, el MoMA, el Louvre? Yo aspiraba a ser honesta, pero no me sentía así. ¿Por qué dedicarme al arte? ¿Para realizarme o por el arte mismo? Parecía autocomplaciente contribuir a un sector ya saturado, a menos que se ofreciera la iluminación. Bueno, es que... no se puede, o sea... No se puede con esta clarividencia que tiene esta mujer. Aparte me encanta, yo aspiraba a ser honesta. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué dedicarme al arte? ¿Para realizarme o por el arte mismo, no? ¿Para qué hacer arte si no estamos acercándonos a la iluminación? Algo. Dime. Si en una obra no hay honestidad, para mí no es arte. Muy bien. Aquesta es para mí la diferencia entre el arte y el no arte, cuando hay honestidad o no lo hay. ¿Y tú, cuando dice ella, sí, ¿para qué crear arte? ¿Estamos encarnando a Dios o dialogando con nosotros mismos? Bueno, es que claro, ¿qué es Dios? Nosotros, nosotras. Es que yo creo que ese diálogo con Dios es un diálogo contigo mismo. Claro, ¿no? Mira. Entonces... Bueno. Pero ahí está el intríngulis, porque ¿quién soy yo misma? Es que yo creo que esta pregunta es ¿para qué haces arte? Por eso yo creo que hay tantos artistas que se pierde por el camino, ¿no? Porque esto lo hemos hablado tú y yo varias veces, como aquel día, ¿no?, que estrenamos nuestra obra y entonces nos salieron dos críticas, una muy buena y otra muy mala. Sí. Y cuando fuimos al teatro el día siguiente yo estaba fatal llorando porque ¿cuál me había importado a mí? La mala. Y entonces tú me dijiste, yo te pregunté, pero a ti qué, o sea, tú por qué no te pasa nada, ¿no? Y tú me dijiste, no, pero si es que yo te pregunto, ¿por qué estás tan contenta? Y me dices, pues porque estoy haciendo teatro contigo. Efectivamente me dijiste eso y entonces yo me acuerdo mucho de ese día porque yo me di cuenta que me había olvidado el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de que nosotros hiciéramos la obra? Pues hacer teatro juntos, evidentemente compartirla con el mundo, pero no que te pusieran una crítica buena y otra mala. Además de que la absurdez de que te quedes con la mala en vez de con la buena, chicos, a mí que me ayuda más, ¿no? Total. Pero bueno, y que en realidad tiene que ver, no, o sea, la vocación es un llamado que te hace... O sea, tú necesitas expresarte, crear algo más allá de lo que eso produzca, de que eso en el mundo capitalista le den un valor o no se lo den, ¿no?
Justo hablaba con Luis, me encanta que quien escuche el podcast va a ir conociendo a toda nuestra pandilla. Bueno, Luis Azanza. Luis Azanza, fantástico artista también. Y entonces hablábamos un poco de eso, ¿no? De que igual escribes cosas que luego no se materializan, pero el hecho de escribirlas ya es todo, ¿no? O sea, yo por ejemplo, que llevo años escribiendo un libro, yo no sé si igual eso que yo he escrito después se materializará realmente en un libro que se publicará y que lo leerá la gente, no lo sé, pero a mí el hecho de emplear horas, de darme ese gusto y esa pulsión que yo necesitaba de escribir y realizarla, o sea, dejarme llevar por ella, ya me sirve. ¿Pero tú crees que una obra artística está acabada antes de que alguien la mire, la vea, la lea? No, pero no creo que una obra, por no haberse publicado, no tenga sentido. Tiene sentido para quizás que tú descubras después otra obra que sí se va a materializar y va a ser vista por la gente. Obviamente, sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, una pieza que no se comparte todavía, o sea, no ocurre el hecho artístico, pero no es tiempo perdido. O no deja de tener sentido para ti como artista. Yo creo que sí que ocurre el hecho artístico, porque el hecho artístico es que yo esté escribiendo, ya es un hecho artístico, ¿no? Sí. Otra cosa es, claro, que no ocurre, o sea, no se completa quizá. No se completa. No se completa, sí. No sé. Bueno, es muy interesante. A ver. ¿Dónde estamos? Bueno, claro, Patty tenía estas dudas, ¿no? Pero Robert tenía poca paciencia con estos ataques introspectivos de Patty. Él nunca cuestionaba sus impulsos artísticos, que a mí esto me da mucha envidia. Bueno, ya, total. Qué maravilla. Es que Entonces, seguridad. Qué seguridad. Entonces Patty dice, comprendí que lo importante es la obra, la serie de palabras impelidas por Dios que se concreta en un poema. La trama de color y grafito garabateada en la lámina que expande su divino movimiento. Perdóname, es que justo me has pillado bebiendo y me ha hecho una gracia y yo pensando, ¿sabes cómo estás? Lo he salvado, pero ahora me ha entrado la risa. Perdón. Garabateada en la lámina que expande su divino movimiento. Lograr un equilibrio entre fe y ejecución. Qué interesante. De ese estado mental emana una luz preñada de vida. Joder, es que, claro, lograr un equilibrio entre fe y ejecución. Esto se podría desgranar y nos daría para 2 horas, ¿no? Me parece increíble. Es que, ¿sabes qué pensaba yo leyendo esto? Que yo creo que puedo creer en Dios porque hago, por hacer arte. Si no, me costaría. O sea, mi mente como tan incrédula o escéptica, a mí el arte me ha acercado mucho a Dios. A la experiencia de Dios. Ya. ¿Sabes? Que supongo que de lo que está hablando aquí. Yo creo que cuando hagamos el capítulo de las santas, sí, ahí le damos largo y tendido, porque yo ahora tengo muchísimas preguntas como amiga de, a ver, para ti qué es Dios. Entonces no vamos a abrir aquí el melón, lo hacemos después. Porque cuando hablemos de Santa Teresa de Jesús de Dios, claro. y San Juan de San Juan no, de la Cruz. Mira, me encanta que ahora que estamos haciendo el podcast hay un montón de conversaciones que no tenemos para dejarlas aquí. Como el otro día que nos queríamos poner a hablar de Patty y Robert y dijimos que no. Bueno, entonces, a pesar de que Rob y Patty se han consolidado como pareja, Robert empieza a manifestar inquietud y curiosidad por los hombres. Ángela se presenta un día en la librería donde trabaja Patty y le pide que le acompañe de viaje a San Francisco. Le dice, ven conmigo, Patty, allí hay libertad, tengo que descubrir quién soy. Yo ya soy libre. Si no vienes, estaré con un tío, me volveré homosexual. Después de aquello, Robert escribe una preciosa carta a Patty para explicar sus sentimientos encontrados y remata diciendo, estoy desnudo cuando dibujo, Dios me tiene de la mano y caminamos juntos. Bueno, Robert vuelve de San Francisco, de ese viaje. Antes de la vuelta de San Francisco y tal, yo quería decir, aquí haciendo un alegato bisexual, que claro, Robert, que se le clasifica, porque así es el mundo, como homosexual, pero en realidad Robert era un pedazo de bisexual. Sí. Porque claro, no sé si se acostó con más mujeres que Patty, pero vamos, con Patty se acostó mucho y se le ponía bien dura. Yo aquí siendo más fina, entonces claro, no, porque la bisexualidad sabemos que hay mucha bifobia, claro, y está muy poco reconocida. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que él una vez ya probó maromo, hizo poca incursión de vuelta. Con Patty sí,
pero con otras mujeres creo que poco. Pero eso no quita que seas bisexual. No, para nada. Ahí pero está la cosa. Que sus últimos años yo creo que estuvo más centrado en... Sí, pero bisexual fue toda la vida. Sí. Que este es el alegato. O sea, que para ser bisexual no tienes que acostarte un día con un hombre, un día con una mujer, un día con un hombre. No va de matemáticas. No va de matemáticas ni de hechos. Va de deseo. Y a Patty la deseaba muchísimo. Bueno, ahí, en fin. Es que claro, se nos abren 3 millones de melones. Claro. Robert vuelve... Habría que preguntarle a él. Robert vuelve tú lo que quieres es que sea homosexual. Hombre, claro. No, hombre, a mí qué más me da. Robert vuelve... No, a mí me encantaría ser como más... Bueno, a ver, más bisexual, claro. Bueno, hacemos otro capítulo de la bisexualidad. De la bisexualidad, exacto. Ángela, Robert vuelve de San Francisco y le confiesa a Patty que ha tenido encuentros con hombres, fortuitos y experimentales. Patty siente que tiene que indagar más allá de ella, pero Robert, por su parte, ha de buscar dentro de sí. En su vuelta, Robert conoce a Terry, que es un chico amable y guapo, e inicia una relación con él. Patty, por otro lado, comienza una affair con un pintor. Más tarde, ella deja su trabajo y se marcha de viaje a París con su hermana. Ahí hay como un pequeño distanciamiento entre ellos dos, pero cuando regresa al cabo de unos meses, Patty pues se reencuentra con Robert y deciden mudarse juntos al Hotel Allerton, que es un lugar horrible y descuidado, que además les pilla una época muy mala, porque Robert estaba enfermo, con una gingivitis ulcerosa aguda, fiebre alta, delgadísimo, desnutrido, sin dinero, delgados, perdidos. ¿Tú querías decir algo? No, que el capítulo del Hotel Allerton a mí me parece espeluznante, pero total. Espeluznante. Sí. Todas las personas que pasan por allí, el otro mucho enfermo. Yonki, mucho enfermo, Increíble. mucho... Sí. Bueno, dice ella que es uno de los puntos bajos de sus vidas en Nueva York. Y ella un día, estando allí en el pasillo del hotel, pues se hace amiga de un huésped travesti al que ella llamaba el ángel morfinómano. Y entonces este ángel, cuando le ve a Patty, sobre todo cuando ve a Robert, dice, oye, llévale al hospital y luego probad suerte en el Hotel Chelsea, porque allí podéis conseguir habitación a cambio de arte, a cambio de vuestros dibujos, de vuestros poemas. Y Patty, en el final de este capítulo, dice, ¿a dónde conduce todo? ¿En qué nos convertiremos? Aquellas eran nuestras preguntas de juventud y el tiempo nos reveló las respuestas. Conduce al otro, nos convertimos en nosotros. Bueno, vamos con el capitulazo del Hotel Chelsea. Uh-huh. Carlos. A ver. Tú no te hubiese encantado. Es que yo lo estaba pensando cuando leí el libro. Digo, pero yo ¿por qué no he vivido yo en el Hotel Chelsea? Y estoy viviendo en la calle Urgell. ¿Sabes? No, claro, es que... Si es que yo lo más cercano a esto que he hecho, ¿qué ha sido? Irme a Edimburgo, de camarero. Ya, sí. Al Rock Hostel Backpack, no sé qué. Ya. O sea, lo más cerca que he estado yo del Chelsea es un hostal en Edimburgo, cochambre, con literas, 12 literas en una habitación, y yo trabajando de camarero. Y allí no era como los del Chelsea. Bueno, es que aparte la cantidad de personalidades de artistas que pasaban por allí... No, es que era todo tremendo. Es tremendo. Bueno, la etapa de Patty y Robert en el Hotel Chelsea va del 69 al 72 y es realmente fascinante. Y te preguntaba, como en el anterior capítulo, ¿no? Aquel París bohemio, ¿qué ciudad será ahora? Si es que existe. ¿Habrá algún lugar como el Hotel Chelsea en algún sitio del mundo? Mira, me voy a venir preparado el próximo capítulo porque nunca te puedo decir la respuesta. Bueno, pero yo tampoco te la puedo decir. Es que es un planteamiento, Chelsea hoy? Es que igual no existe. Es YouTube. Ni de coña, vamos. Ni de coña. O sea, qué horror. Bueno. Me gusta mucho este párrafo que Patty escribe justo antes de instalarse en el Chelsea. Te escribimos, o sea, ¿qué es el Chelsea? Igual por favor, gente que no lo sabe. Descríbelo tú. Bueno, el Chelsea era un hotel, efectivamente, con muchísimas habitaciones, donde, podías efectivamente pedir una habitación a cambio de tu arte, de lo que tú hicieras. Por eso había tantos artistas allí, sin un duro. Y, bueno, era un lugar por donde pasaron durante la etapa de los 60 y 70 los mayores artistas, donde era todo pura creación todo el día. Aparte que había un bar abajo, todos se reunían. Bueno, era... ¿Dónde había que estar? O sea, que probablemente, terminó siendo así porque quien regentaba el hotel te permitía pagar con arte. Claro. Mira, qué buena interesante. Idea. Deberíamos de... O sea, me interesa.
Hacer un capítulo del Chelsea, sí. Solo del Chelsea. Venga. Bueno, 6 horas de Chelsea. Dice Patty, prometimos no volver a separarnos hasta que ambos supiéramos que estábamos preparados para valernos por nosotros mismos. Y mantuvimos aquella promesa durante todo lo que aún nos quedaba por vivir. Patty no nombra literalmente que hubiese magia en aquel hotel, pero seguro que estáis de acuerdo conmigo que así lo creía con esto que ella describe. Qué distinta parecía la luz del Hotel Chelsea cuando iluminaba nuestras cosas. No era luz natural, sino luz vertida por la lámpara y la bombilla del techo, intensa e implacable, pero parecía impregnada de una energía única. Vivir en aquel hotel excéntrico y maldito nos daba sensación de seguridad y una educación excepcional. La buena voluntad que nos rodeaba demostraba que los hados estaban conspirando para ayudar a sus entusiastas criaturas. Increíble. Bien. Patty vuelve a trabajar en Scribner's muy a desgana, porque supone un cambio radical de aquel viaje que había hecho con su hermana Linda a París, que fue muy importante para ella. Y cuando Robert todavía está convaleciente en la cama, ella le lleva un ejemplar usado de Index Box, que es un libro desplegable de Andy Warhol. Todo esto lo cuento porque me encanta eso, la seguridad que tenía Robert de que él era artista, de que él era grande, ¿no? Entonces Robert estaba convencido de que Andy Warhol, que ya en ese momento era famosísimo, y él seguían trayectorias paralelas. Y al ver este libro, que él había tenido también la idea de hacer algo igual, dice, me estoy aquí en la cama perdiendo el tiempo, tengo que hacer algo, pero el pobre necesitaba todavía recuperarse, o sea que la enfermedad que tuvo fue bestia. En cuanto se recupera ya empieza a trabajar en empleos ocasionales, en cualquiera que le ofrecen, no un trabajo fijo como tenía Patty, pero con este convencimiento que tenía Robert sobre su valía, pues Patty escribe, de todos esos trabajos, el que más detestó fue llevar y traer obras de arte de las galerías. Le fastidiaba trabajar para artistas que sentía inferiores a él, pero le pagaban al contado. O sea, me encanta Robert en plan cabreadísimo, yo vengo con esta mierda en vez de que haya otro que está llevando mi obra, ¿no? Bueno, en la estancia en el hotel primero vivieron en una habitación muy pequeña, luego consiguieron pagar una más grande, en la que al menos Robert tenía un espacio para trabajar, porque en la otra pequeñita nada, y después ya sin dejar el hotel pudieron alquilar la mitad de un loft, tener un estudio en los que ambos pudieran trabajar. Para ilustrar un poco cómo debía de ser vivir allí, os voy a resumir una escena que describe Patty sobre un bar que estaba al lado del hotel. Bueno, entré en el Quijote, ¿no? El Quijote para las españolas. Un bar-restaurante contiguo al hotel que estaba comunicado con el vestíbulo por una puerta. Por eso lo considerábamos nuestro bar. Que, como les había ocurrido a muchos desde hacía décadas. A mi izquierda, atención que viene la retaíla de nombres, a mi izquierda Janis Joplin estaba conversando con su banda en una mesa. A mi derecha vi a Grace Slick con Jefferson Airplane. En la última mesa, delante de la puerta, estaba Jimi Hendrix con la cabeza agacha comiendo con el sombrero puesto delante de una rubia. Había músicos por doquier, sentados en las mesas con montañas de gambas, salsa verde, paella, jarras de sangría, botellas de tequila. Pese a mi asombro, yo no me sentía una intrusa. El Chelsea era mi casa y el Quijote mi bar. No había guardias de seguridad ni ningún trato de privilegio. Estaban allí por el festival de Woodstock, pero yo estaba tan encerrada en el hotel que no era consciente del festival ni de qué significaba. Cuando regresé a mi habitación sentí una inexplicable afinidad con aquellas personas, aunque no tenía forma de interpretar tal sentimiento. Jamás habría podido predecir que un día tomaría su camino. En aquella época aún era una larguiducha dependienta de librería de 22 años que lidiaba con varios poemas inconclusos. Bueno, de esto yo quiero destacar eso, ¿no? Como, por un lado, que ella y Robert, o sea, claro, tú ya estás allí imbuida en ese lugar con tantos artistas, unos que son famosos, otros que no, pero es como que, claro, el estar allí tú ya empiezas a sentir que formas parte, ¿no? O sea, yo... pues deberé también ser un artista si estoy aquí. Y bueno, Patti Smith, que esto no lo podremos desarrollar, pero le escribió una canción a Janis Joplin, o sea, ¿no? Fueron un poquillo amigas o conocidas, tal, pero hay en un momento que ella, luego ya igual sí que es más consciente, pero como que pasa algo con Janis Joplin y ella no se da cuenta de que está... Janis Joplin canta en una habitación, ¿no? Y que ella no era consciente de que estaba viviendo... un momento histórico. Histórico, sí, sí. Claro. En aquellos años,
una de las actividades principales era ir cada noche al Max Kansas City. Y ahora vais a saber por qué. Patty dice, el gran deseo de Robert era acceder al mundo que rodeaba a Andy Warhol. No porque quería formar parte de su séquito ni actuar en sus películas, sino porque quería ser también como Andy Warhol, ¿no? Aquella misión nos condujo al Triángulo de las Bermudas de Nueva York, la factoría de Andy Warhol, Brownies, un restaurante de comida sana, y Max Kansas City, el bar donde pasaban las noches, todos próximos entre sí. Dice... Max funcionaba de una forma muy similar a un instituto, con la diferencia de que las personas populares no eran las animadoras ni los ases del fútbol, y la reina del baile seguro que sería un hombre vestido de mujer más femenino que la mayoría de las mujeres. Por allí corría el speed que daba gusto y aprovecho para comentar cómo muchas veces ¿no? Patty decía que claro, que por su aspecto, que ella metabolizaba la comida rapidísimamente, estaba la pobre todo el rato hambrienta y las pintas que llevaba, todo el mundo pensaba pues que se metía de todo, cuando Patty en realidad ha sido muy tranqui con el consumo, o sea... Sí. ¿no? Pero yo pensaba, tú ves esta portada y tú dices, bueno, o sea... La movida se queda corta, ¿sabes? Totalmente. Y qué fuerte, sí. Y ella súper tranqui con las drogas. Vale. Entonces, yo me imagino... Cada vez que iban al Max, aparte, claro, Patty lo dice muchas veces durante el libro, ¿no? Como que ella la acompañaba a Robert, pues porque se acompañaban en todo, pero que no era lo suyo. No era lo suyo a ella, es que eso no le gustaba. Y Robert, me imagino, cada noche, bueno, supongo que para salir a comprar el pan también, pero los conjuntos y tal. Entonces, que aparte siempre le reñan a ella por cómo va vestida. Sí, a que Robert era como que y los modales también de Patty no le gustaban a Robert, ella debía ser pues más tranqui, ¿no? Dice, para Robert vestirse era arte vivo, se liaba un canuto fino, se lo fumaba y miraba sus escasas prendas de ropa mientras reflexionaba sobre sus accesorios. Robert empezó trabajando, con su arte, con recortes de revistas de porno gay para crear collage. Esto es muy bonito, Ángela, porque hay un momento en el libro en el que él va a la calle 42, me parece que es, y describe cómo... O sea, como este primer... porque él hasta entonces había dibujado o había hecho como instalaciones artísticas o... Trabajaba con materiales, digamos, ¿no? Igual enmarcaba una camisa de Patty o algo así, ¿no? Y entonces hay un parrafito en el libro en el que Robert cuenta, ¿no? Que la primera vez que fui a la calle 42, en un kiosco, vi unas fotos envueltas en celofán y sentí algo en el estómago. Eran unas fotos de una revista porno gay. Me pasó algo al ver esas fotografías. No como una erección, pero sentí que era algo prohibido. Estaban en celofán, no podía follártelos. ¿Sabes lo que hice? Una vez se los robé a un repartidor ciego y me pillaron. Entonces resulta que él pues robaba estas revistas, o cuando podía las compraba, y empezó a hacer collage con los recortes de estas fotografías. Y aquí fue, digamos, cuando empieza él como a encaminarse hacia la fotografía, aunque todavía hacía collage. Todavía quedaba un tiempo, y entonces aquí es muy bonito porque... será una de las primeras veces, aunque se lo dice mucho, en la que Patty le dice... Claro, porque a Robert le costaba mucho encontrar las fotos que él quería usar para los collages, y estas fotos estaban envueltas en un plástico. Entonces, el de la tienda no le dejaba mirarlas, y eran las revistas de porno gay, ¿no? Y entonces no le dejaba mirarlas y él tenía como que arriesgarse y eran carísimas. Entonces, ante esto, ¿no? Igual luego abría la revista, no estaban las fotos que le gustaban, y Patty le decía, deberías hacer las fotos tú. Claro. ¿No? Y cuántas veces le dijo, haz las fotos tú. Lo mismo que Robert le decía a ella, por favor, canta. Porque ella le cantaba a él así como de te canto por casa, porque te tal. Él dice en aquella época, había una sensación de que podía conseguir algo a través del imaginario del porno. Si pudiera obtener a través de eso una declaración artística, hacerlo de una manera en la que alcanzara un tipo de perfección, estaría haciendo algo únicamente mío. Patty le dice que para qué gastarse tanto dinero en las fotos y tal, hasta que ya un día, pues él, siguiendo el consejo de su amiga, empieza a fotografiarlas él. Decía, quería materia prima, así que empecé conmigo mismo. Sentí que estaba robando de otra gente, ¿no? Con los collages. Así fue como empecé con las Polaroids. Y también yo creo que quizás no quiso él tanto la fotografía porque... que es algo que a mí me sorprendió porque obviamente no lo sabía, que en aquel momento la fotografía no se consideraba un arte. Entonces, como no es arte y yo soy artista, entonces ¿por qué voy a hacer fotos? ¿No? Que de hecho Robert Mapplethorpe vio, la conclusión que sacó
es que ayudó muchísimo a que supongo que también otras fotógrafas y fotógrafos, pero ayudó muchísimo a que se considerara la fotografía como un arte, ¿no? Sí. Muy interesante. Bueno, nos situamos ya en los comienzos de 1970. Dice Patty: es difícil describir la velocidad con que cambiaron nuestras vidas en los meses siguientes. Parecía que jamás hubiéramos estado tan unidos, pero nuestra felicidad pronto se vería ensombrecida debido a la preocupación de Robert por el dinero. No encontraba trabajo. Le preocupaba que no pudiéramos mantener los dos sitios, porque en este momento ya están compatibilizando dormir en el Chelsea pero tener su estudio allí en el loft. Recorría continuamente todas las galerías y solía regresar frustrado y desmoralizado. Decía Robert: no miran mi obra, se enrollan para ver si ligan conmigo. Prefiero cavar zanjas a acostarme con esa gente. Acudió a una agencia de empleo para encontrar trabajo a tiempo parcial, pero no le salió nada. Se fue deprimiendo cada vez más por el dinero y porque fuera yo quien debía conseguirlo, porque Patty seguía trabajando en Scribner's. Su preocupación por nuestra situación económica fue en parte lo que le impulsó a reconsiderar la idea de prostituirse. Sus primeros intentos habían estado alimentados por la curiosidad y el romanticismo de Cowboy de Medianoche, que él vio la película y le encantó, pero trabajar en la calle 42 le pareció duro. Decidió cambiar al territorio de Joe de Lasandro, el protagonista de la película, en el East Side, cerca de Bloomingdale's, donde era más seguro. Le supliqué que no fuera, pero él estaba decidido a intentarlo. Mis lágrimas no lo detuvieron, de modo que lo observé mientras se vestía para la noche que le esperaba. Lo imaginé aguardando en una esquina, arrebatado de entusiasmo, ofreciéndose a un desconocido con el propósito de ganar dinero para nosotros. Por favor, ten cuidado. Él le responde: no te preocupes, te quiero, deséame suerte. Como este momento, o sea... ¿Cómo es que en este momento que tu novio se vaya a prostituirse? Y tú en tu casa, ¿qué haces? Un té. O sea... Es que es fuertísimo. Pero por eso, es como tú bien dices, que yo creo que fueron dos personas que pudieron desarrollar esa amistad porque no había juicio. No había juicio. Porque si no, esa amistad y ese amor no podría soportar una evolución tan... ¿no? De retratar vírgenes a irte a hacer la calle, que aparte yo creo que esto lo hacía Robert por dinero y por curiosidad. Bueno, es que de hecho hay un momento que tiene una conversación con otro compañero de ellos del Chelsea que también se prostituye y entonces él le dice: ¿cómo sabes que no eres homosexual? Y dice: porque siempre hay dinero de por medio. Ajá. Ojo. Claro, entonces, en algunos momentos, pues Robert no había dinero. Hay un momento también que él dice que como que la fotografía en general, que para el artista casi no es tan importante como el propio arte que produce, sino el tipo de vida que está llevando, ¿no? Yo creo que eso responde a este tipo de... Claro, hacer de tu vida un arte, ¿no? Eso es. Y que no sé si es en el documental también que dicen que no había diferencia entre el arte y el artista. O sea, que Robert Mapplethorpe, y no sé... Bueno, y que pasa con muchos artistas, ¿no? Como que son arte en patas, ellos, sí. ¿No? Y me gusta esta frase con la que cierra este capítulo de la prostitución, bueno, este evento. Dice: Patty, ¿quién conoce el corazón de la juventud salvo la propia juventud? ¡Qué maravilla! Me encanta. En estos años, Patty será invitada a participar más de una vez en el Poetry Project de San Marcos, un colectivo de poetas que se reunían en la histórica iglesia de la calle 10 Este. En una ocasión recitará sus poemas tocando además la guitarra eléctrica, que fue la primera vez que ocurrió en esa iglesia, por lo que fue criticada en algunos momentos. Patty también será actriz en el teatro en más de una obra y allí se dará cuenta de que actuar se le daba bien. Esto obviamente me encanta porque tú y yo aquí, actriz-actor, pues es maravilloso. Que ella también, bueno, es que claro, haciendo teatro fue hasta modelo. Patty Smith, te digo una cosa, ¿te acuerdas del hasta modelo de un diseñador español? Sí. Bueno, ella lo hizo todo. No sufría de miedo escénico y le gustaba suscitar una reacción en el público, pero cito lo que dice ella, ¿no? Tomé nota de que no tenía madera de actriz. Tenía la impresión de que ser actor era como ser soldado. Había que sacrificarse en aras de un bien mayor. Había que creer en la causa. Sencillamente, yo no podía renunciar lo suficiente a mí misma para ser actriz. Esto me encanta porque creo que describe muy bien lo que significa la actuación. O sea, hay un sacrificio porque tú, tengas el día que tengas, tienes que entregar tu cuerpo, tu energía, tus emociones, tu voz, o sea, te tienes que entregar tú a lo que ese personaje viva durante la obra, ¿no? Y entonces Patty decía: a mí me encanta estar en el escenario, pero quiero estar yo, o sea, no quiero dejar de ser yo. Y me encantó muchísimo, ¿no te parece? Entonces ella ve que sí, que el escenario le gusta, que lo necesita, pero... De otra forma. De otra forma.
Bueno, ¿qué parece este hombre, Bob Neuwirth, no sé cómo se pronuncia, que para quien no lo sepa, fue un influyente cantautor folk, pintor y productor estadounidense reconocido principalmente como colaborador clave de Bob Dylan y Janis Joplin. Y fue clave para que Patty considerase dedicarse a la música porque este señor leyó sus poemas y le dice: ¿te has planteado componer canciones? La próxima vez que nos veamos quiero una canción tuya. Esto se lo dice con un chupito de tequila en el Quixote, y ella para sus adentros se promete componerle una canción. Se lo cuenta a Robert, que me encanta, porque claro, se ponían celosos. Él se puso celosísimo de que hubiese tomado una copa con un desconocido. Fíjate. Se cabrea. Pero claro, ya dice Patty, escribe: a la mañana siguiente coincidió conmigo en que era inspirador que alguien como Bob Neuwirth se interesara por mi trabajo. A lo mejor es quien consigue que cantes, dijo Robert, pero no te olvides nunca del primero que quería que cantaras. A Robert siempre le había gustado mi voz. Cuando vivíamos en Brooklyn me pedía que le cantara mientras conciliaba el sueño y yo le cantaba a Piaf y baladas de The James Child. No quiero cantar, dice Patty, solo quiero componer canciones para él. Quiero ser poeta, no cantante. Puede ser las dos cosas. Le contesta Robert, que efectivamente es lo que terminó siendo. Yo creo, o sea, seguro que se considera cantante, pero yo creo que principalmente, creo que lo suyo es la escritura. Totalmente, bueno, ella empezó escribiendo poesía, dibujando y escribiendo poesía, y coño, publicó 20 libros. De libros, es que es la leche. Bueno, nos precipitamos hacia el final del Chelsea. Ya, me encanta, nos precipitamos por la ventana del cuarto piso. Bien, entonces, ¿qué ocurre? El estudio en el que ellos alquilaban, que era la mitad de un loft, se lo estaban subalquilando a un tipo que se llamaba el porquero. El porquero se muere y claro, dice Robert, nos van a echar, ya no vamos a poder estar allí. Ajá. Pero llegan a un acuerdo con los dueños, les dejan unos meses gratis para que lo limpien porque el porquero debía de ser un cerdo. Sí. Y entonces les dicen, podéis quedaros con todo el loft. Pero claro, ¿qué pasa? Que el alquiler del loft entero más la habitación del Chelsea era demasiado. No se lo podían ellos pagar, ¿no? Entonces tenían que decidir. Dice Patty, hablamos mucho de ello. Yo me quedaría con la habitación delantera más pequeña y él con la parte de atrás. El dinero que ahorraríamos sufrajaría los gastos fijos. Yo sabía que era lo más práctico, que incluso era una idea emocionante. Los dos tendríamos espacio para trabajar y estaríamos cerca del otro. Pero también era muy triste, en especial para mí. Me encantaba vivir en el hotel y sabía que cuando nos marcháramos todo cambiaría, cosa que es así. Patty le dice, ¿qué será de nosotros? Y él le contesta, siempre habrá un nosotros. Bueno, es que eso me encanta, por favor. Robert y yo no habíamos olvidado la promesa que nos habíamos hecho en el taxi que nos llevó al Hotel Allerton del Chelsea. Era evidente que no estábamos listos para seguir por nuestra cuenta. Me interesa esto, es evidente que no estábamos listos para seguir por nuestra cuenta, por algo que va a pasar después. Solo estaré a una puerta de distancia. Patty escribirá más tarde, fue la primera y la única vez que sentí que había sacrificado algo por Robert. Porque claro, para Robert ese loft pues era maravilloso para poder trabajar. Bien, en la vida de Robert aparece David Crowland, que sigue vivo, por cierto, tiene Instagram, yo lo he cotilleado. ¿Y cómo es eso de fuerte? Bueno, es muy fuerte porque aparte del documental se ve que es un personaje el David Crowland. Que sale con la bata. Con la bata de satén negra que le gustaba a Robert, ¿no? Sí. Bueno, entonces David será muy importante para Robert porque le ayudará a ir despegando y conociendo a más personas del mundo al que Robert quería pertenecer, y de hecho gracias a él, luego veremos, conoce a Sam Wagstaff, que fue, bueno, el gran mecenas y un robusto amor, como dice Patty de él, ¿no? Entonces aquí pasa algo con David que no pasó con Terry. ¿Os acordáis de Terry, que fue como el primer noviete de este hombre? ¿Qué pasa? Que con David la relación homosexual de Robert se hace pública. O sea, con Terry había quedado toda la intimidad y de pronto ya la gente sabe que Robert se está liando con David, y claro, Patty es su novia. O sea, entonces, a mí esto me encanta porque es una tal Tinkerbell, que era una de las chicas del Warhol de la factoría, en plan bitch, le llama a Patty y le dice, que sepas que tu novio es amante de David. Entonces, muy fuerte, porque era amiga de Robert. Entonces, ya Robert no le habla más a Tinkerbell y la pobre Patty fatal. Claro. Hay que ser, vaya capitulazo, qué mala, ¿no? O sea, qué mala la otra, tal. Entonces, dice Patty, me sentía apesadumbrada, decepcionada de que Robert no hubiera confiado en mí. Me había dicho que no tenía nada de lo que preocuparme, porque claro, Patty le había dicho qué onda con David, ¿no? Pero al final lo había tenido. No obstante, entendía por qué no podía contármelo.
Creo que tener que definir sus impulsos y limitar su identidad en virtud de su sexualidad era impropio de él. Su deseo sexual por los hombres lo consumía, pero yo jamás sentí que me amara menos. Para él no era fácil cortar nuestras ataduras físicas. Yo lo sabía. Ambos seguíamos fieles a nuestra promesa. Ninguno iba a dejar al otro. No lo vi nunca a través del cristal de su sexualidad. Mi imagen de él permanecía intacta. Era el artista de mi vida. Toma ya. Bueno, es que aquí vemos, ¿no? O sea, me parece, pues eso, lo que hemos dicho. No se juzgan, se acompañan. Entonces, ¿que te gustan los tíos? Bueno, ¿y a mí qué? O sea, tu amor por mí, mi amor por ti, no depende de eso. Es esa confianza que tienen. Es que eso es un regalo absoluto de Dios. Porque muchas veces a quien más queremos es a quien más juzgamos. Hablo por mí, ¿no? Entonces, que levante la mano el que no haya pecado. Hay un momento que Patty describe como de las primeras veces que Robert cogió una cámara. La cámara Polaroid en las manos de Robert, el acto físico, un rápido movimiento de muñeca, el chasquido al sacar la fotografía y la expectación. 60 segundos para ver cómo había quedado. La inmediatez del proceso se adecuaba a su carácter. Al principio jugueteó con la cámara. No estaba totalmente convencido de que fuera lo suyo. Fui su primera modelo, se sentía cómodo conmigo y necesitaba tiempo para definir su técnica. Entonces, bonito, ¿no? Será como de las primeras veces, cómo tiene que ser ver eso, ¿no? Lo que acabó siendo él como fotógrafo y que tú hayas visto sus inicios. Bueno, Robert conoce a Sam Wagstaff, de cuya relación Patty habla muy bien en el libro. De hecho, yo creo que ella hace una reivindicación de su amor porque parece, claro, tú lo ves de fuera y dices, un hombre 25 años mayor, ricachón, se va con un jovencito artista guapísimo, ya, ¿no? Es un sugar daddy, punto. Pero una vez más Patty, siendo compasiva y maravillosa, dice: el hecho de que Robert y Sam hubieran nacido el mismo día, con 25 años de diferencia, sellaba aquella unión que parecía estar predestinada. Una vez más, los números, las coincidencias. Maja, que el 4 de noviembre fue cuando nacieron ellos, que es San Carlos de Borromeo. Yo estoy buscando señales. Yo estoy buscando señales por donde puedo. San Carlos de Borromeo. Hombre, mi santo, que tú sabes, yo soy de Jerez de la Frontera, o sea, mi familia me felicita a todos los santos. Y se felicitan los santos. Bueno, ¿tú en Logroño la gente se felicita a los santos? Sí, pero no hay tanta costumbre en el norte como en el sur, yo creo, de España. España. Vamos a ver, a Robert le gustaba el dinero de Sam y a Sam le gustaba que a Robert le gustara su dinero. De haber sido aquello todo lo que los motivaba, podrían haberlo encontrado fácilmente en alguna otra parte. En cambio, ambos poseían algo que el otro quería y de ese modo se complementaban. En su foro interno, Sam ansiaba ser artista, pero no lo era. Robert quería ser rico y poderoso, pero no lo era. Por asociación, ambos saboreaban sus respectivos atributos. Eran un paquete, por así decirlo. Se necesitaban el mecenas para verse glorificado por la creación, el artista para crear. A mí esto me parece precioso y menos mal que existen personas con una sensibilidad extraordinaria para impulsar a artistas, porque yo creo, ya veremos lo que pasa en los siguientes capítulos, pero creo que es un hecho que los artistas, quizás como cualquier persona, necesita que le digan, oye, que sí, vales para esto, ¿no? Entonces, cuando aparece una persona que tiene esa sensibilidad, es que me parece crucial. Vamos, yo, la mayoría de las cosas que he hecho, si alguien no me hubiera dicho, oye, que esto se te da bien y te lo dice de verdad, lo hubiera hecho. No, y aparte que el Sam Wagstaff, sí, que es muy complicado, era un artista en sí, en la manera en la que él coleccionaba obras de arte y también en cómo modeló incluso un cierto criterio para la valoración de las fotografías, que como hemos dicho en esa época todavía no estaba considerado un arte menor. Y es súper interesante. Hay un documental también que se llama Blanco, Negro, Gris, que habla de Sam Wagstaff y evidentemente también de Robert, en el que habla de la figura muy enigmática de este personaje, de Sam. Robert de hecho dijo: creo que la vida se trata de usar a la gente y ser usado por la gente. De eso se trata una relación. Él también dice sin ningún tipo de vergüenza que él se enamoró de Sam, pero que no se hubiera involucrado con él de la manera que se involucró si Sam no hubiera tenido las posibilidades materiales que tuvo y no hubiera sido para él ese sostén y ese trampolín que fue para Robert, porque coincidió, digamos, la aparición de Sam con el auge, digamos, el comienzo, digamos, de la explosión de la carrera de Robert. A mí lo que me encanta de Robert y en general la gente que es así es su honestidad. O sea, yo no escondo nada, esto es lo que hay, ¿no? Sí, y ahí, a partir de... Es que no tenía vergüenza en ese sentido, o sea, de decir que era un ambicioso
pero era un ambicioso, pero tremendo. O sea, en el documental le preguntan, no me acuerdo a quién, una trabajadora suya, o una amiga suya, que creo que era del Chelsea. ¿Tú crees que Robert no era ambicioso? Y dice, no hay palabra para describir la ambición que tenía Robert. Se acaba el Chelsea del todo. Ay, madre. Ya no vivían allí, pero estaban todavía cerca físicamente. O sea, se va a acabar del todo. Claro, no vivían allí, pero el loft estaba muy cerca. Entonces seguían teniendo vínculo. Pues me imagino que irían al Quixote y todo el copón, ¿no? Pero entran a robar al loft. Entonces sienten ya que hay mucha inseguridad en el barrio y ellos ya que pueden permitirse otra cosa, pensemos eso, que Robert ya ha conocido a Sam, pues dicen, nos tenemos que marchar. Dice, decidimos marcharnos el 20 de octubre de 1972. Era el cumpleaños de Arthur Rimbaud. 20 de octubre, señales. Cumpleaños de mi madre. ¡Ojito! O sea, que no podemos parar. En lo que atañía a Robert y a mí, habíamos cumplido nuestra promesa. Todo cambiaría, pensé mientras recogía mis cosas. Robert y yo contemplamos juntos mi parte del loft. Sé que estábamos pensando en lo mismo, en lo mucho por lo que habíamos pasado, bueno y malo, pero también sentíamos alivio. Robert me apretó la mano y preguntó: ¿estás triste? Y ella respondió: estoy preparada. Madre mía, otra vez los pelos de punta. Es que no, es como no estábamos preparados para separarnos y aquí es como ahora sí, ya somos, bueno, ya hemos madurado juntos, es que es preciosa esta historia. Bueno, Patty cierra este capítulo del Chelsea diciendo: no siento ninguna necesidad de justificarme por ser una de las pocas supervivientes. Habría preferido verlos triunfar a todos, que alcanzaran el éxito. Al final fui yo quien tenía uno de los caballos ganadores. Claro, porque se muere Janis Joplin, también les afecta mucho la muerte de Brian Jones, sí, que igual no estaba en el Chelsea, pero tal, Jimi Hendrix, Jim Morrison, o sea, entonces me parece curioso que diga, yo creo que es o sea, a mí me dio mucha curiosidad esto, no siento ninguna necesidad de justificarme, o sea, no sé por qué lo dice. Porque fue ella, ¿no? Digamos, la que sobrevivió a aquello. ¿Pero por qué se tendría que justificar? Ya, no sé. Siempre me llama mucho la atención. Supongo porque también hay gente, claro, que murió muy joven. Es que tú imagínate lo que hubiera sido Janis Joplin, ¿no? O sea, o lo que hubiera sido Jimi Hendrix. Será la culpa del superviviente, ¿no? Será. Bueno. Robert vive ahora en Bond Street, que es un loft que le ha comprado Sam Wagstaff, y Patty vive se pueden ir andando de casa de uno al otro, en la calle 10 East con Allen, ¿no? Allen Lanier, que había sido un posible componente de su grupo de música, pero al final deciden ser novios, que se les da mejor. Aunque ya veremos que Allen luego se ve un poco rana. Sí, bastante. Es 1973 y Patty decide este año será su año de la poesía. Esto me perturba porque la madre de Patty le dice, el primer día del año va a determinar el resto del año. Y claro, ¿cuántos años hemos empezado de resaca? O sea, yo este año en concreto, que me dio una intoxicación, yo no sé de qué, pero vomitando y fatal. Pero yo ahí no concuerdo con la madre tampoco. De Patty. Esa señal, o sea, eso, no. Esa superstición no la vamos a tomar. No. Bueno, entonces Patty dice, este año va a ser año de la poesía y comienza a introducirse cada vez más en la escena del rock y forma una banda junto al guitarrista Lenny Kaye, el bajista Ivan Kral y el batería J.D. Daugherty, el pianista Richard Soul. Van así un poco atabalados porque se van juntando. Sí, poco a poco. Ponen música a los poemas de Patty y graban su primer single, un doble cara, con las canciones Hey Yo y Peace Factory. Robert, por su parte, realiza su primera exhibición en la Light Gallery el día 6 de enero, que es el cumpleaños ¿de quién? De Juana de Arco. Bueno, claro. Patty dice en el libro que la expo era atrevida y elegante y mezclaba motivos clásicos con sexo, flores y retratos. Crudas imágenes de aros para el pene junto a centros de flores. Para él lo uno era lo otro, claro. Es que me encanta. Robert dice, tomar fotos de sexo no es muy diferente de fotografiar una flor. En realidad es lo mismo. Uno somete lo que está pasando y trata de tener el mejor punto de vista posible. Y nadie más puede fotografiar flores de la forma en que lo hago yo. Pues... Patty sobre Robert y sobre este acercamiento, digamos, a la sexualidad de su arte, dice: Robert no era un mirón. Decía que no tenía que participar de forma auténtica en las obras que surgían de su interés por el sadomasoquismo, pero no hacía fotografías por sensacionalismo ni por contribuir a su aceptación social. Yo lo admiraba, pero no podía comprender su brutalidad. Me costaba compaginarla con el muchacho que había conocido. Cuando le pregunté qué lo impulsaba a crear aquellas imágenes, respondió que alguien tenía que hacerlo. Cuando le preguntan, no por su arte, él dice: el trabajo relacionado con la sexualidad está directamente unido a mis propias experiencias. Era un área que no había sido explorada en el arte contemporáneo. El sexo para mí es la cosa más importante en la vida. Es la única área que ofrece un poco de magia, un poco de algo que no sabemos.
Entonces, esto también, ¿no? Habla del arte como la función de revelar algo, ¿no? Que no sabemos. Claro. Del arte, que es como eso, una herramienta para, de alguna manera, tantear lo misterioso que hay en la vida, lo que no comprendemos. Por su parte, Patty y su grupo dan una serie de recitales en el club Other End. La primera de las noches fue una velada eléctrica, Ángela. Ella lo notaba, Patty estaba allí diciendo, bueno, aquí pasa algo, es una noche iniciática, ¿no? Además estaba el productor Clive Davis. Y ella dice, escribe en el libro: sentí otra presencia tan segura como el conejo que percibe al sabueso. Estaba allí. De pronto entendí la naturaleza de la electricidad que impregnaba el ambiente. Bob Dylan había entrado en el club. Es que yo me imagino a Patty allí mirando al público y viendo, ¿no?, la silueta de Bob Dylan, bueno, tú sabes, que es su ídolo máximo. Tú sabes que Patty, cuando Bob Dylan recoge el Nobel de Literatura, cantó la canción de Mrs. Tambourine, sí. Y la pobre se puso a llorar. En la gala. Que Bob Dylan no fue. Pues en algún momento, sí. No, ahora, y la pobre tuvo que parar porque llorando, y entonces la pobre diciendo, perdonadme, estoy muy nerviosa, Qué maravilla. No puedo yo con la vida. O sea, me parece alucinante. Patti Smith Group firma con el sello discográfico Arista Records y graban su primer y mítico álbum, Ángela, Horses. Producido por John Cale en 1975, el álbum fusionaba punk, rock y poesía hablada, spoken word, que se dice, ¿no? Spoken word. Bueno, no sé si es eso, spoken word, pero me apetecía decirlo. Sé. Comienza el álbum con la versión que hemos escuchado nosotros antes de empezar este podcast, la canción Gloria, que es una versión de Van Morrison, de una canción de Van Morrison, que utiliza el poema Oath de Patty y empieza con la frase fantástica que dice: Jesús murió por los pecados de alguien, pero no los míos. Que ella lo había escrito hace unos años como una declaración existencial. Ahora la estoy citando. Ella escribe: yo había escrito eso hacía unos años como una declaración existencial donde me comprometía a responsabilizarme de mis actos. Es que es buenísima persona esta mujer. Sí. Cristo era un hombre contra el cual merecía la pena rebelarse, porque él era la rebelión. Mira, o sea... Vamos, yo esta frase, ahora que voy a empezar una obra sobre la última cena, la voy a decir. A tomar, claro que sí, es que... Cristo era un hombre contra el cual merecía la pena rebelarse porque él era rebelión. A mí esto me ayuda, ¿no? Me acerca al personaje. Claro, porque tú lees esto, Jesús murió por los pecados de alguien, pero no los míos, parece que es una crítica. Sí, sí. Pero no, es como, no, es que, bueno, es que slash. Ay, madre mía. Entonces, Ángela, Patty tiene ya el disco, pero ella necesita una portada. ¿A quién se lo va a pedir? ¿A quién se lo va a pedir? A su amigo Robert. Por favor. Entonces... Es que claro, Bueno, la gente total. No sabe todo lo que hay detrás de esa foto. Es toda esta historia que os estamos contando en el Resulta podcast. Que Sam Wagstaff tiene un aticazo en el número 1 de la Quinta Avenida. Donde entra la luz por todas partes. En el documental dice, no, es que era como un globo en el cielo. Entraba la luz por todas partes. Y entonces Robert le dice a Patty, oye, vamos para allá y te hago la foto allí. Ya. Entonces Patty se pone esa camisa blanca cortada por aquí y va con esa chaqueta, y entonces Robert la pone contra una pared, y entonces hacen como 12 fotos de ella, ¿no?, con la chaqueta al hombro, sí. Y cuando Robert la ve, la que es, le dice, esta es la que tiene la magia. Es que es tremendo. Y ella en el libro dice, cuando ahora la miro, la foto, no me veo nunca a mí, nos veo a los dos. Bueno, eso también lo dice otra persona, no me acuerdo quién es, que dice, joder, ¿cómo puedes...? No sé cómo lo hace, pero cuando te fotografía a Patty, ¿no?, parece él. Después de aquello hicieron una exposición juntos con retratos y poemas de ambos sobre el concepto artista y musa, junto a un corto de título Steve Moving que filmaron con un estudiante de cine colocados de MDMA. Bueno, una tarde Patty y Robert están paseando por la calle 8, tiempo después, y de repente escuchan la canción de Patty, Because the night belongs to lovers, because the night belongs to us. Sonando a todo volumen, Ángela. Un escaparate tras otro, sonaba por todas las tiendas de la calle 8. Entonces Robert sonríe, camina al ritmo de la canción, se enciende un pitillo y le dice, Patty, te has hecho famosa antes que yo. Desde 1977 a 1980, Mapplethorpe fue amante del escritor y editor de la revista Drummer, Jack Fitzgerald, que le introdujo en el Mineshaft, que era un club de estilo, gay, de estilo leather, bondage y sado,
un club de sexo solo para miembros en Manhattan. Ahí fue también cuando Robert empieza a tener un contacto más directo con el sadomasoquismo, se convierte en el fotógrafo oficial del lugar, y en esos 3 años publica su primera gran obra, que es una trilogía, los portfolios X, Y y Z. El X era de sado, el Y de bodegones y el Z, retratos de desnudos afroamericanos. A comienzos de los 80, Ángela, que ahí es cuando ya Patty se ha mudado de Nueva York, la ambición de Robert aumenta junto a su fama. Todas las celebridades quieren retratos suyos, es el rey de Manhattan y los círculos intelectuales. Abre su propia oficina para gestionar su producción artística. De día trabaja hasta la extenuación y claro, cuando cae la tarde deja ya se va allí a los bares a ponerse pinflo de follar. Marcus Lauderdale, exnovio, modelo, office manager y fotógrafo, cuenta en el documental, en sus últimos años solo se acostaba con hombres negros, le dio una fijación, solo fotografiaba hombres negros, se obsesionó con ellos. Y él responde, ¿no? Robert dijo también, fotografío lo que me guste, con quien me gusta estar. Los negros son todo lo que es atractivo para mí. Los blancos que han fotografiado negros, en cierto modo, los han mostrado desde un punto de vista social. Yo los fotografío de la misma manera que luego con las flores o el resto de cosas que fotografío. No estoy intentando hacer una declaración social sobre su difícil situación. Su biógrafa, Robert Mapplethorpe, encargó a una biógrafa que escribiera su vida, que se llama Patricia Morris Rowe, y ella dice en el documental, Robert estaba buscando a Dios en un hombre negro. Edward, su hermano, decía sobre Robert, la perfección es una de sus características. Se lo comparaba, ¿no? De hecho, a él con artistas del Renacimiento, él era muy admirador, evidentemente, de Miguel Ángel. Su foto cada vez era más perfecta y también, ¿no? Su ambición, era competitivo e envidioso, despiadado a veces. De hecho, este novio suyo, Marcus Lauderdale, Robert dijo de él que le copiaba. O Edward, su hermano, el hermano de Robert, cuando se hizo fotógrafo también, hicieron una exposición con varios fotógrafos, Robert y Edward entre ellos, y cuando Robert vio Edward Mapplethorpe y Robert Mapplethorpe le dijo al hermano, tú cámbiate el apellido porque no vas a tener el mismo que yo. Y porque además estaba en orden alfabético. Y aparecía primero Edward. Bueno. Entonces, bueno, esto lo cuenta Edward muy triste en el documental de que el hermano era muy despiadado muchas veces. Bueno, en aquella época, Ángela, es cuando ya pues él empieza a hacer esos autorretratos como este muy conocido en el año 67 de él con el látigo metido por el ano, ¿no? Este otro que es el hombre con traje de poliéster, que es un hombre negro con la bragueta abierta y el pene fuera. Bueno, empiezan, ¿no? Estos retratos sobre celebridades. Es maravilla como eclosiona, digamos, su obra fotográfica, a la vez que él pues se vuelve un poquillo más tiranillo. Un poquito, sí. Un poquito. Ay, qué interesante. Bueno, vamos ya con el final, que es muy triste. Entonces, preparaos los clines. Bueno, entonces, efectivamente, como ha dicho Carlos, ya se había, ¿no? En los años 80 ya Patty no estaba en Nueva York porque se había casado. A mí me encanta como ella dice, ¿no? Que ella habla de Fred Sonic Smith, que fue su marido, que era el amor de su vida, y Robert era el artista de su vida, ¿no? Me parece muy bonito. Entonces, bueno, ella dice, en la primavera del 79 me marché de Nueva York para comenzar una nueva vida con Fred Sonic Smith. Durante un tiempo vivimos en una pequeña habitación del Buck Cadillac, un hotel histórico aunque vacío del centro de Detroit. No teníamos más posesiones que sus guitarras, mis libros más queridos y mi clarinete. Así pues, atención, estaba viviendo como había vivido con mi primer amor, con el hombre que había escogido para que fuera el último. Robert le dice, ¿qué pasa con nosotros? Mi madre aún cree que estamos casados. Supongo que tendrás que decirle que nos hemos divorciado. No puedo decirle eso, le responde a él, mirándole a Patty a los ojos. Y él dice, los católicos no se divorcian. Porque claro, esto no lo hemos dicho. Claro, es que hay tantas cosas. O sea, Patty fue a visitar a la familia de Robert fue a visitar... O sea, cuando eran novios, al final de los 60. Y con la familia de Robert tuvieron que decir que estaban casados. Sí, que el padre no se lo creyó. No se lo creyó nunca. El padre de Robert, Harry. Entonces, en esta época... Patty dice, volví a ser una ciudadana normal. Eso me llevó muy lejos del mundo que conocía, pero Robert siempre estuvo en mi conciencia, la estrella azul en la constelación de mi cosmología personal. Madre mía. Patty se retiró de la vida artística pública para llevar una vida familiar y criar a sus 2 hijos, pero no dejó de escribir y de hecho en más de una entrevista dijo que gracias a esos años retirada aprendió a escribir que fue lo que le hizo posible después poder hacer este libro, que era algo que le había prometido
a Robert, porque Robert le pidió, por favor, cuenta nuestra historia, ¿no? Robert supo que tenía SIDA al mismo tiempo que Patty descubrió que estaba embarazada de su segundo hijo. Era 1986. Patty, a veces sola, otras con su familia, visitó a Robert en Nueva York en múltiples ocasiones. El 14 de enero del 87 murió su robusto amor y mecenas Sam Wagstaff, lo que ensombreció sus esperanzas de recuperarse, porque durante mucho tiempo Robert pensó que sobreviviría, como tantas personas en esos primeros años de la epidemia del SIDA, cuando todavía no se sabía mucho sobre la enfermedad. Aquí inciso de terrible, cuántos dramas nos dejó. Y cuántas pérdidas tremendas de grandes personas nos dejó el SIDA. Aparte que fue una época en la que realmente aquello debería ser como algo apocalíptico, porque decía también Patty, ¿no? Bueno, y todo el mundo que vivió esa época en Nueva York, además, donde que fue uno de los grandes... donde había muchos artistas reunidos y donde decía cada día moría uno. O sea, era absolutamente tremendo. Y aparte al principio... que se le llamaba aquello el cáncer gay, no sabían cómo de letal era era la enfermedad en aquel momento, ¿no? Por eso supongo que Robert decía, no, claro, yo esto sobreviviré, claro. Bueno, tanto pensaba que sobreviviría que en una de las visitas de Patty tuvieron la siguiente conversación. Él le dice, si le pasa algo a Fred, por favor no te preocupes. Fred es el marido, la pareja de Patty en ese momento. Si le pasa algo a Fred, por favor no te preocupes. Voy a comprarme una casa. Una como la que tenía Warhol. Puedes venirte a vivir conmigo. Te ayudaré a educar a tus hijos. A Fred no va a pasarle nada. Nosotros no hemos tenido hijos. Nuestra obra ha sido nuestros hijos. Bueno, a mí esto me parece precioso. Porque fíjate, además, a Fred efectivamente sí que le pasó. Se murió de un ataque al corazón bastante joven. Tenía 40 y pico. Entonces, no sé, estas premoniciones que tenían. Total. Si a Fred le pasa algo, ¿no? Y qué bonito esto de, ¿no? El triste, nosotros no hemos tenido hijos. Y ella le dice, nuestros hijos es nuestra obra juntos. Me encanta. En 1988, Nueva York pudo disfrutar de la última exposición de Robert con vida, The Perfect Moment, la gran retrospectiva del artista celebrada en el Whitney Museum de Nueva York. Él asistió en una silla de ruedas, vestido con un estiloso smoking, pajarita, zapatos de terciopelo negro con sus iniciales bordadas en oro y su bastón con empuñadura de calavera. Que hay una foto con esta que es brutal. Hay un autorretrato de él con un bastón con calavera y su cara en un segundo plano. Estaba precioso como siempre, pero su aspecto ya delataba su fin. A colación de una de las últimas visitas de Patty al loft de Robert, en la que él se quedó dormido sobre su hombro, Patty le escribe esta carta. Querido Robert, cuando no puedo dormir, a menudo me pregunto si tú tampoco puedes. ¿Tienes dolor o te sientes solo? Tú me sacaste del periodo más aciago de mi joven vida y compartiste conmigo el sagrado misterio de lo que es ser artista. Aprendí a ver a través de ti y jamás he compuesto un verso ni he dibujado una curva que no provenga de los conocimientos que obtuve en nuestra preciada vida juntos. Tu obra, que emana de una fuente fluida, tiene su origen en la candorosa canción de tu juventud. Entonces hablabas de dar la mano a Dios. Recuerda que en todo lo que has pasado siempre has ido de esa mano. Cógela fuerte, Robert, y no la sueltes. La otra tarde, cuando te quedaste dormido en mi hombro, también yo me dormí. Pero antes de hacerlo pensé, mientras miraba todas tus cosas y creaciones y repasaba tus años de trabajo, que de todas tus obras, tú continúas siendo la más bella, la obra más bella de todas. Robert murió en la noche del 9 de marzo de 1989, mientras Patty dormía. Su hermano menor, Edward, le avisó por la mañana, asegurándole que le había dado un último beso de su parte como le había prometido. La tarde anterior, Patty se había despedido de él tras su visita al hospital, pero algo la impulsó a regresar. Robert se había quedado dormido. Ella lo miró y lo vio tan sereno como un niño viejo. Entonces abrió los ojos y sonrió. ¿Ya has vuelto? Y se durmió otra vez. Así pues, su última imagen de él fue como la primera, un joven dormido bañado de luz que abrió los ojos y sonrió con complicidad a una persona que jamás había sido una desconocida. Madre mía de mi vida, o sea... Ay, el encuentro que ella describe en cómo habla de cómo entra la luz por la ventana, ¿no? De cómo él le dice, ¿no? ¿Ya has vuelto?
es absolutamente... Todo el capítulo final de La mano de Dios, hay miles de cosas que no hemos puesto porque no da, pero recuerdo que ella cuenta después que se deprime, su marido le cuida mucho, claro, está con los hijos, y que ella se va a... se va a una playa. Y entonces que está ahí paseando y que hay un momento como que ella se ve, tiene una gabardina negra y tal, que ve la imagen tal y dice, ¡buah, esta imagen le gustaría a Robert!, ¿no? Y que de pronto mira al cielo y hay como unas nubes, dice que parece un cuadro de Rafael. Y entonces dice, yo sabía que un día vería un cielo pintado por ti. Y entonces en ese momento ella se imagina que Robert le dice, sonríe, Patty, sonríe por mí porque yo lo estoy haciendo por ti. O sea, un cielo pintado, y el cielo dice, esto es Robert que está pintando el cielo para mí, ¿no? Y lo bonito de esta historia también es que él le dijo, escribe nuestra historia, y entonces, claro, 21 años después... Es una promesa. Este libro es una promesa, y realmente por eso os animamos muchísimo a su lectura, porque es una oda a la amistad, al arte y a la vida, o sea, que es, no sé, tan emocionante, o sea, te hace querer vivir con ellos, acompañarles durante todos esos años, y también llamar, pues, y te hace querer vivir a tus amigos y decirle, madre mía, gracias. A ver, hay una cosa, sí, total, hay una cosa que o sea, creo, a ver, te hace querer vivir artísticamente todo el tiempo, ¿no? Que yo creo que la vida, a veces, pues, claro, tienes que fregar los platos, hacer cosas que son como tan, ¿no? Cero artísticas. Ir a Hacienda. Entonces, claro, tú lees este libro y piensas que todo el rato estaban... Pero hay un punto que creo que sí, o sea, como que creo que hay una manera de vivir artísticamente todo el tiempo, sí, de lavar los platos con arte, ¿sabes? Y creo que es algo interno, es una actitud vital de encontrar para mí la belleza en todo. Sí. En todo. Sí. Entonces, ¿por qué no belleza al limpiar los platos? Claro, y ¿por qué no belleza en ver la luz que entra esa tarde en concreto? Tampoco creo yo que ella habla muy honestamente de cuando no tenían un duro y de cuando tenían gingivitis ulcerosa y cuando, final tan tremendo, ¿no? Pero creo que precisamente como ella sublima la vida no es diciendo que ella vendía muchos discos o tal, o por lo menos a mí lo que se me queda es cómo ella describe aquellos instantes suspendidos, ¿no? Con los que hace arte, ¿no? O sea, ella, mira al mundo, y Robert también, con arte. Con arte. Y eso lo puede hacer absolutamente todo el mundo, porque tiene que ver con la sensibilidad. Efectivamente. Por cierto, esto tampoco es casualidad. Ojo. Pero no lo voy a explicar porque... no, hombre, dilo, total, si ya... Bueno, pues que hay una de las últimas fotos que Robert le hace a Patty. Ella está con una mariposa que representa, no me acuerdo qué, porque hay 3 millones de cosas, creo que la transformación o la vida y la muerte, no sé, es una mariposa azul. Y entonces en esa foto todo se ve en blanco y negro menos la mariposa azul. Y habla, ¿no? Como que era también un poco una premonición de lo que ya, porque de la muerte. Yeah. Y entonces yo, que tengo un anillo precioso con una mariposa azul, pues me lo he puesto. Fíjate, como yo el pañuelo, este pañuelo que me lo ha dejado mi novio, yo voy a empezar a llevar pañuelos, tengo que decirte, en 2026. Pues te digo que me parece maravilloso. Oye, porque te quedan fenomenales. Muchas gracias, ¿por qué pues, no? Gracias a Robert y a Patty. Pues por favor. Bueno, oye, nos vemos en el próximo capítulo, que no sabemos... A ver a quién vamos a elegir. ¿Qué ganas? Esperamos que os haya gustado muchísimo este capítulo. Quien haya llegado hasta aquí. A quien haya llegado, siempre estamos un poco, será demasiado largo, pero mira, yo aquí, si queréis dejarlo en comentarios, y así sabremos si lo han escuchado o no, yo le digo a Carlos, a mí los podcasts que me gustan, siempre me saben a poco. Ya. Entonces, tú y yo sacamos este podcast una vez al mes. Y te puedes escuchar el capítulo poco a poco. Entonces, dura mucho, sí, bueno, pero porque ¿cómo resumes esta maravilla? Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.